Muy buenas, queridos amantes, aventuras, soy Nimucha y estamos, como siempre, en un nuevo capítulo de Dragon Age Inquisition. Estamos con Kega. Creo que estábamos bastante limpios, creo que manteníamos 6. Y no tenemos ningún arma, ninguna armadura sin tonta. Y de accesorios no teníamos nada. Creo que teníamos 6 por los objetos valiosos, ¿no? Sí. Por estos medallones, ¿no? Sí. Y el licor de araña. Y el licor de araña, ese raro. Gente, vamos como siempre a la mesa de guerra. Nos vamos a lo de los guardias. Como ya dije, vamos a llevar gente especial. Vamos a llevar a Blackwall, que es importante porque, coño, vamos a la misión de los guardias grises. Vamos a crear una nueva partida guardada. Me gustaría cambiarle el nombre, pero creo que no te deja, ¿sabes? Así que, por ejemplo, ya sé que una de estas dos podría valerme. La de 36-33 o la de 36-25, ¿vale? Sé que una de estas dos podría valerme. La guardo aparte por si acaso, porque no nos vamos a llevar a Dorian. Me fuera gustado llevar a mi amorcito, pero no nos vamos a llevar a Dorian, porque es importante lo que ocurre, llevarse o a solas o a Cole. La verdad que Cole es un poco innecesario, porque tampoco es que sea... Clarita. Luchi. Ya está. Ah, pues mira, sí, conseguir metales es cierto que es infinito. Me has callado la boca. Vale, aquí estaba uno que no paraba, que era este. Ah, pues mira, solamente la Diana. Con razón siempre estaba... Alessio ha recibido todos los libros y equipo que necesita. Veamos si demuestra su valía. Pues ya está. Pues ya está. Inquisitor. Ya que estamos. Arriba, que lo de la Jenny roja, no, ¿no? Espera. Sí, pero una pena que... Oro. ¡Ah! 120. No está mal, ¿eh? ¿Has metido una ahí o...? Una patrulla para el grupo. Ah, este es el del muchacho, este es... Notificaré al joven que tiene permiso para pedir recursos razonables para patrulla. Hostia, pues me gusta. Es lo único que te deja. Y nada más queda, porque ya ha terminado todo, ¿no? Hemos terminado lo de la asesina. Conseguir dinero. Yo creo que más que recursos actualmente lo que necesito ya a lo tonto es dinero. Que ya las malas, Josephine puede estar todo el rato. Eso. Pero es que Ah, la abasteción en Nevarra puede utilizar nombre. Es que utilizar nombre de Cassandra no. Prefiero el otro. Y creo que todo demás ya está completado, gente. Hemos terminado, ¿eh? Todo son recursos. Recursos, conseguir metales, recursos. Es que lo de los accesos es verdad que puede ser interesante, pero es que ya de por sí yo ya cuando voy andando ya recojo muchos. Y está bien conseguir unos cuantos, pero creo que vamos a ponerla, yo creo que ya. Sí, ya vamos a más recursos. Vamos a ponerla a conseguir dinero. Me gusta. ¿Sabes? Inquisitor. Aparte, creo que pega bastante. Pues vamos a llevarnos a gente, ¿vale? Como hemos dicho, hemos guardado. Aquí ya hace el abismo, era, ¿verdad? Porque este es el del baile. Tenemos que llevarnos esos dos. Podríamos llevarnos a Cassandra, pero Cassandra nada más tiene una pequeña línea de diálogo. Y no me parece una estupidez. La gente cree que iba a ser mucho más importante. Pero no, es que ella no dice mucho. solamente una pequeña línea de diálogo. Pero es que dicen que Solas y Cole son muy interesantes. A lo mejor una gilipollez y una tontería. Pero me gustaría llevarlos, ¿vale? Yo siempre me he llevado a mi amor, a Dorian, pero Dorian, en el momento que ocurre durante el evento no pasa nada. Lo que ocurre es posterior. Posterior tiene una escena bastante interesante en la biblioteca, pero ya está. No deja de ser interesante, así que no creo que sea para tanto. Creo que va a ser mejor llevar a estos dos. Así que ya estamos, llevarlos. Ah, por cierto, sobre los niveles, sobre todo. Bueno. Adamant Fortress has stood against the Darkspawn since the time of the Second Blight. Fortunately for us, that means it was built before the age of modern siege. Es decir, que puede estar... es antiguo, ¿no? Will do major damage to those ancient walls. Ah. And thanks to our Lady Ambassador. Lady Cyril of Jadar was pleased to lend the Inquisition her sabers. They've already delivered the trebuchets. Yo no tenía ni puta idea de lo que era un zapador o un fundículo. No. Furibúndulo. Furibúndulo. Esto son palabras que no escucho normalmente. Aunque después descubrí que eran los que rompen la muralla, los que tienen los ganchos para subirse por la muralla y todo ese tipo de cosas. Maquinaria de guerra. Pero ¿y los demonios qué? Bueno, los destruiremos. Bueno, te escucho, venga. And the bad news? Erimond called the ritual at the western approach a test.
He may already be raising his army of demons in the fortress. Ah. The Inquisition forces can breach the gate, but if the Wardens already have their demons... Sí, que I cada uno found tenga su records of demonio. Adamant's construction. There are choke points we can use to limit the field of battle. That's good. We may not be able to defeat them outright. But if we cut off reinforcements, we can carve you a path to Warden Commander Clarel. Espera, me ha hecho gracia la traducción de checkpoint como cuello de botella. Cuello de botella. Cuando debería de ser como puntos clave. Puntos clave, sí. Va a hacer un baño de sangre, no hay otra manera, adelante. Taking this fortress is going to get a lot of good soldiers killed. Our soldiers know the risks, Inquisitor, and they know what they're fighting for. It'll be hard fought, no way around it. But we'll get that gate open. It's also possible that some wardens may be sympathetic to our cause. The warriors may be willing to listen to reason, though I doubt they will turn against Clarel directly. The mages, however, are slaves to Corypheus. They will fight to the death. We've built the siege engines and readied our forces, Inquisitor. Give the word, and we march on Adamant. Esta misión me gusta mucho, tío. Me gusta mucho, no sé. Tengo... A mí no. A mí no me gusta. ¿Por qué? No sé. A mí me Hay gusta. misiones que me gustan Bueno, más. como hemos dicho, ¿vale? Una pena. Ser ahí no pinta nada. Aparte que se asusta. Dorian, como te he dicho, me fuera gustado, ¿vale? Me fuera gustado mucho, pero bueno, Barrick ahí no pinta nada, Casana nada, como te he dicho. Blackwood es súper importante, porque vamos, los guardias grises, es muy importante, ¿vale? Cole, por lo que va a ocurrir después, y Solas por lo que va a ocurrir después, ¿vale? Es por la interacción de todo, no por nada más, ¿vale? En verdad allí Vivienne no hace tampoco mucho y Toro de Hierro como que en verdad hace la zuda a estas cosas. Ya habrá otros puntos en el que podremos llevar los demás, pero por ahora esta misión creo que pega bastante este equipo, la verdad. Ya después veréis el porqué. Y bastante pronto, creo recordar. Tampoco... No. Estamos en el medio, ¿eh? En el medio. De la misión. Lo tienes que subir a call y todo esto, ¿eh? ¡Que sí! Ya lo has dicho 3 o 4 veces. Desde ayer me lo estás diciendo. ¡Hostia! ¿Ya directamente está reventado? Sí. ¿Cómo te crees que vas a tener...? Yo qué sé. Como hemos dicho, si notáis raro, no, sobre todo no se lo notamos nosotros. Vosotros en el OBS no lo notáis tan raro, porque el OBS graba 60. Pero nosotros, que estamos acostumbrados a que iba a 120, nosotros las cinemáticas las vemos raras. Sí, eso es lo bueno, que se ven muy bien En el vídeo se ve muy bien, porque en el vídeo ya está estabilizado a 60. Nosotros hay que pensar que es 3 veces menos. Ya no es de 120 a 60, es de 120 a 30. Por lo claro, lo vemos raro. No se ven lento, pero se ve raro. Bueno, ya está. Deja que disfrutes. No ve la Te gente. pones con tecnicismo, que a la gente no le interesa cómo lo vemos nosotros en nuestro monitor. No ve. A algunos sí. Hombre, le estamos metiendo una paliza, a los guardias grises, Que le estamos metiendo una puta paliza. La Inquisición está muy bien preparada. No vea la Inquisición, Y has visto los pedazos escudos que trae. Y tú el cintillas que tienes ahí. Fortaleza diamantina. Ay, mira, y aquí está Alistair. Vale, no me jodas que... No me... ¿Por qué te insisto tanto? Bueno, ahora mismo no, pero después sí, coño. Aparte, creo que Cole ya lo hice. Cuando fuimos ¿A dónde? Cuando tuvimos que hablar con el espíritu. Cuando tuvimos que hablar con el espíritu en el bosque de Crimea este. Ah, sí. Creo que sí. Bueno, la verdad es que no tiene flechita. Vale, pues no te deja, estamos luchando constantemente. ¡Ah, no, que hay aquí uno! ¡Por la cara! Coño. Pull back! They're through! All right, Inquisitor. You have your way in. Best make use of it. We'll keep the main host of demons occupied for as long as we can. Cristina todavía sigue malilla. No se requiere demasiado. I'll be fine. Just keep the men safe. We'll do what we have to, Inquisitor. Warden Alistair will guard your back. Hawk is with our soldiers on the battlements. She's assisting them until you arrive. Demonios.
There's too much resistance on the walls. Our men on the ladders can't get a foothold. If you can clear out the enemies on the battlements, we'll cover your advance. Ahora sí. Nada más tengo uno y como dije, yo creo que más que... Ah, mira, aquí tengo una pasiva. Atravesar armadura, sí. Va a ser más buena. O esta. Cuando cerréis zonas de una combinación de técnicas, obtiene concentración. Ya lo conseguiré. Esta es muy buena. Atravesar armadura y destreza. Pasiva. Y Cole, solas, tiene dos. El hijo puta. Vamos a darle esta. Y vamos a darle... Puede lanzar una atracción del abismo con más frecuencia. El enemigo atrapado en su efecto se debilitarán. La acción del abismo ahora retina a los enemigos y les causa daño. Bueno. Es decir, que no solamente atrapa, sino que ahora hace daño. Me gusta más que haga daño, no que solamente los atrape. Cole, Blackward no tiene. Y Cole, ¿ves? Ya se cogió todo, incluso las mejoras y todo. No tiene 5 puntos más, si quiere Tengo meterle algo hasta de con las sigilo mejoras, que y le eso. prisión. Hojas ocultas más rápido y con más facilidad, lanzando más golpes cuanto tu víctima. Meterle algo de sigilo. Me gusta más ensañamiento. Este duerme más profundamente, me gusta. ¿Y este qué hace? Esto es que no sé si él la va a detonar. Es que no sé si él detona la marca antes o deja que la marca no se detone. Y puedes detonarla tú. No sé si es tuya. La marca de la muerte dura mucho más, pero no se puede activar manualmente. Es decir, ¿que explota sola o no? Sí, explota sola. Es decir, que dura más, Pero explotará sola. dura mucho más, pero explota sola. ¿Es seguro que explota sola? Bueno, tendríamos que verlo, ¿no? Hacer una pequeña prueba. Perdona, vamos a ver. Sí, me voy a poner estas pasivas. Recuperas vigor con cada muerte que causes. Ataque sorpresa. Esto está genial. Esto está pasiva. Pues entonces, mira. Una. Y nos ponemos y nos hinchamos aquí. Y ya cuando tengamos... No es por los ataques son los de menos. Es por esto. Están muy bien todas esas pasivas. Ahora, lo único que no tiene Cole es equipo. Pero bueno, ya conseguiremos equipo durante la aventura. Menos mal que hemos venido súper vacíos, ¿eh? Pero qué cojones, no la ha dado. Hay un problema. De que es que tú y Cole os parecéis mucho. Sí, claro, tenemos los mismos ataques. No, tenéis los mismos ataques y el mismo color de pelo. Ah, cierto. Tenemos que ir para arriba, ¿no? ¿Examinar? No ve la marca, que rota está, ¿eh? Encuentra la huella comandante Clarel. Encuentra manera de llegar a la almera. Stay back. We will not be sacrificed for some insane ritual. ¿Ha salido algún subtítulo? No, en ese punto no. ¿Te da tiempo a salvarlo? Sí, pues por eso voy a atacarle a la cosita hecha. Can't you see? This is madness. They're bound to the demons. Keep your distance. Pero entonces es un lugar seguro. Dale. Ahora. Este, ¿no? The Inquisition is here to stop Clarel, not to kill wardens. If you fall back, you won't be harmed. All right. My men will stay back. We want no part of this. Qué chulo. Deal with Clarel as you must. Bueno, esto... Vale, aquí ya... Nicely done.
I'm glad some of them Hay could be suministros, reasoned amor. with. Ya, pero lo cogeré después. ¿Para qué voy a coger ahora? Después de... Si porque me hacen falta vuelvo, ¿no? Porque es que creo que se van cerrando las zonas, ¿eh? ¿Y esto? Mira a Abrir. ver si le sirve la armadura que has pillado. Vale, eso es para arriba. Vale, eso es bueno. Has pillado una armadura, a ver si le sirve a Cole. Pues mira, he podido salvar unos cuantos. Esto es una de las almeras, ¿no? Sí. Opcional. Despeja los fondos del asedio. ¿Ves? Como ahora se están tomando pociones. No veo los ataques de solas. Pues está ahí. Vale, este está puesto, este está puesto. Este también, pues no lo sé. No la está atacando, ¿eh? A ver, lo que puedo hacer es quitarle, que eso no vale para nada, a este. Sí, Es, también. esto es una tontería. Y le puedo... Este está bien, ¿sabes? Sí, lo El tienes alumno. ahí. Usado. Pero este es una gilipollez. Explosión mental. Yo lo que quiero más es la barrera. Incluso, yo qué sé, golpe de velo y puño petro me parece mejor. Si yo veo que... Porque un ataque que no vuelva a atacarte y tal es una estupidez. No lo veo tan descubierto. Almenas. ¿Qué cojones? ¿Quién ha atacado eso? Vosotros. Eso es de vosotros, no sé si lo sabes. Eso es la Inquisición la que está atacando. A mis compis no, ¿eh? We're clear. Soldiers are dying by the other ladders, though. You can press on ahead, your worship. We'll clear a path for the rest of our forces. We must protect Corral! Kill that warrior! Letal, Scowler es letal, ¿eh? Scowler es letal. Han venido por aquí, ¿no? Coño, que hay una sala oculta aquí. Ah, no, que es una sala oculta, que no es una sala oculta, que es por aquí por donde tienes que ir. Voy a tomar pociones, ya que nada más hemos gastado una. Y si veo que me hace falta después, yo ya sé dónde tengo que volver. Coño, qué sala, ¿no? Más buena, ¿no? Nada, importante, incluso hasta un asedio. Ah, mira, aquí hay suministro. Hasta un asedio. Hay que saquear, coño. No, nada más hay... Aquí. Digo, veo otro punto. Hasta en un asedio hay que saquear. Siempre hay... Mira a ver si hay alguna armadura nueva, ¿no? Ahora después lo miraré. A ver, es que ahora está más... Ay. Nada más tiene dos, que no vale para nada aparte. Casco, tiene el sombrero asesino. Y tiene una armadura feísima, pero mucho mejor. Le falta alguna daguilla que esté más o menos. Blood mages! It's always blood mages! ¿Qué cojones? No estaría mal utilizar una ulti aquí, aunque no esté cargada del todo. Para ser brecha parda. Ese va a ser complicado, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo. Vale, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está.
Me ha matado. Pues nada, me has tocado los huevos. Te he dicho que era complicado. Espera. Coño. Inquisitor, always a pleasure. Protege a mis tropas. No dejes que se acerquen. Protege a mis tropas. Sí. Good work. Stay with my forces and see that they survive this. I'll keep the demons off them as best I can. Examinar. Nada, yo tengo que utilizar la ulti contra esa mierda. Por ahí no creo que sea, ¿no? Es por abajo, por lo que estoy viendo, ¿no? Vamos a tomarnos las pociones. ¿Tú sabes lo malo? Ve, aquí abajo también hay algo. Creo que sigue por ahí, ¿eh? ¿Por aquí abajo? ¿Tiene pinta esto de ser como algo aparte? Oh, mira, la cota del explorador le viene bien a Cole. Pero si acabo de poner una. Ya, pero es más fea que Vicio. Ya esto. Esto, el otro tiene una armadura de mierda. Y con lo mal que protege Blackguard, no. Esta misión va a ser difícil, ¿eh? Y al sol a lo mejor le deberías de poner alguna también. Decente. Digo yo. Aquí ni nada. Pues hasta, venga, vamos a coger a Cole. Y vamos a... Y vamos a recargarnos. Y Cole no tiene... Sí que tiene. ¿Qué? La ulti. Lo que pasa es que no sé por qué, pero no la tiene... Ah, Y la tiene ahí, la en tiene la arriba. primera parte. En la de arriba. Pero como él no tiene la carga. Será un sigilo zonal o algo así, es una mierda, pero bueno. Bueno, ya está, no está mal. Esto con nuestro equipo de normal, vaya, os reventamos, pero... No sé si para abajo o para... No. Tienes que seguir para allá. Tiene que seguir las almeras. Sí, la almera. We need to help our soldiers up the ladder. Ah, tienes suministro ahí, no te preocupes. ¿En serio? De un ataque, tío, me mata, tío, ¿qué dice? Tiene un latigazo, eso. No está muerto, Cole. De un ataque me mata. Es que, tío. Y yo no estoy mal equipado, ¿eh? Necesitas empezar a hacer tus propias cosas. One down. They can come up safely now. We must hurry. Our forces cannot stand against the demons for long. ¿Esta vez no me ha dicho nada? No, porque ya que se murió. ¿Un amuleto de poder de quién? ¿Qué? Esto, nos quedan 2 pociones. Un puto monstruo de mierda. El día que nos enfrentemos aquí al dragón, archidemonio, a un boss, nos vamos a cagar. Ya. Yo creo que no vamos ni a poder. Ay, mira, una daga, al menos para Cole.
Y 2 dagas además. Coño, de 190 y 100... No está mal, ¿eh? Para la mierda que tenía. ¿Cómo es? ¿Tácticas? Recreas tu breve puño a partir de una esencia y golpea al enemigo cercano contra el suelo. Es que esto está genial, tío. Sí, las tiene usables. Ah, mira, claro. Tiene brazo invernal, que esto se lo voy a quitar. Es una tontería. Pero lo deja congelado. Una tontería muy débil en compa... Si lo tuviéramos potenciado, es que prefiero que utilice estos dos. O atracción del abismo, que yo todavía no lo he visto utilizarlo. Es que todavía no lo he visto utilizarlo. Estos son... Están muy bien. Estas tácticas, que primero que son independientes, que no sé por qué demonios... ¿Sabes? O sea, fue primero por trueno y después por hielo. Mira, vamos a mejorarlo, ya que tiene un puntillo. Lanza golpe de velo con más facilidad y el impacto debilita a tu enemigo, lo que provoque que cause reducción del coste y debilitación. Golpe de velo se puede utilizar en tu ubicación, pero el tiempo de recarga se reduce... Nah, es una tontería. ¿Qué hace este? La piedra invocada ahora explota al impactar, lo que tumba y debilita al enemigo cercano. Hostia, es zonal. Ahora causa más daño contra enemigo con guardia. No, me gusta este, el zonal, ¿eh? Y si encima ahora le hemos puesto que no... Que no haga nada, solamente que haga estos dos son interesantes, más la barrera. Ah, bueno, y la atracción del abismo. Es que en verdad su ulti está muy interesante. No sé por qué hace ataques tan normales. Bueno, y Cole, que se vaya, hace el último, el de los combos. Y Blackguard, por último este, fortaleza andante. Es que esto de inmunidad, daño. Prefiero que... No, que te mejore la guardia. Espera. Es que hay uno que está muy bien. Que creo que era... Que yo lo vi, que dije, hostia, este. Toma la fuerza, tu grito, lo que mejora tu armadura, no. Grito de guerra resuena por todo el campo, batea, atrampando a y provocando durante más tiempo. Esto es súper importante. Que por cierto, ¿qué tiene? Tiene a muerte, embestida de toro, grito de guerra, la línea no, muro con escudo. Te mantienes firme, para tu ataque gastando vigor. Cada parada aumenta tu guardia, te mueves mucho más despacio mientras mantienes esta técnica. Sí, pero se mueve despacio, no es que no se pueda mover. Y reto. Grito de guerra. No puedes ponerle como que activada, desactivada, preferida. Si la preferida la va a usar primeramente. ¿Sí? La va a usar siempre. Que esté disponible. Está muy bien, tío. Es que provoca... Está muy bien. El grito es de lejos. Grito de guerra es como zonal. No, pero por ejemplo también está, por ejemplo, a muerte, creo que era. Provoca un enemigo hasta el delirio. El daño que te causa aumenta con el tiempo, pero si así lo hace también la cantidad de daño que recibe. El efecto termina si te pones fuera del alcance del enemigo. Es como una super provocación. Bueno. Perdona. Y a mí no veo lo que le cuesta al protagonista. Menos mal que después de una mejora que le da un punto extra. Pero no veo lo que le cuesta al protagonista. En serio, a todo menos a mí. ¿En serio, primos? Pues ya está, yo no me curo. Yo por las pocas pociones que me quedan. Que acabas de recargar. Ah, pues Sí, mira. ¿la estás usando? La está usando, es que no las veo, tío. ¿Por qué no la verás? Un escudo. Escudo del elegido, pero qué demonio. No creo que sea bueno porque tenemos armas muy buenas, pero... 18, lo mismo y te da Lo más. mismo, pero me da más cosas. Pues entonces dáselo. Por aquí... Ah, pues sí. Ah, que esto no hay nada, que esto es una transición. No ve. Ah, mira, me la ha metido esta vez.
Out está a 2 dagas, ¿eh? Al menos. How many of them are there? Fewer, thanks to you. Orcs saved a lot of lives Ah, mira. in the battle, Inquisitor. Some of the new recruit willing to stand down. Tengo aquí otro, así que. Nice to avoid bloodshed. Uy, Alistair ahí delante. How también. Uy, 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 uy. Estaría bien que te tomaras la que Cor se tomara la poti y te la cargaras. ¿Por qué no te callas? ¿Qué están liando aquí? ¿Qué está haciendo este? Wardens! We are betrayed by the very world we have sworn to protect. The Inquisition is inside Clarel. Ah, es verdad que es tuyo. Stand on ceremony. These men and women are giving their lives, Magister. That might mean little in Tavinta, but for the Wardens, it is a sacred duty. It has been many long years, my friend. Too many, Clarel. If my sword arm can no longer serve the Wardens, then my blood will have to do. ¿Pero qué cojones estáis haciendo, primo? Matarse mutuamente. It will. Tío, estáis hechos mixtos, tío. Estáis hechos mixtos, tío. Stop them! We must complete the ritual! Clarel! If you complete that ritual, you're doing exactly what Erimond wants! What? Fighting the Blight? Keeping the world safe from Darkspawn? Who wouldn't want that? Está dudosa, ¿eh? And yes, the ritual requires blood sacrifice. Hate me for that if you must, but do not hate the Wardens for doing their duty! We make the sacrifices no one else will. Our warriors die proudly for a world that will never thank them. And then he binds your mages to Corypheus. Corypheus? But he's dead. These people will say anything to shake your confidence, Clarel. Joder, esta gente no sabe ni que está vivo. Tanto la han tenido engañado. ¡Mátalo! Bring it through. Joder. El agua no se vio de nada ahí, ¿eh? Mira que la has llevado. Blago no ha hecho nada. Pero nada, ¿eh? Please. I've seen more than my share of blood magic. It is never worth the cost. I helped fight the archdemon in Ferelden. Could you consider listening to me? Uy, ahí hay una bestia gorda, ¿eh? Be ready with the ritual, Clarel. This demon is truly worthy of your strength. Especial, especial, especial. Atacarlo especial. El legado de los guardias. Bla, va con ellos. Puede que algunos guardias tengan razón. Es posible perdonar a los guardias inocentes. He perdonado a guardias antes. ¿El legado de los guardias? Esto es un libro, ¿no? Pero me gusta el de Blackguard. Esto es porque yo tengo un libro de ellos gracias a todos los libros que le he estado consiguiendo a Blackguard, creo, ¿eh? Pero el único que te dice que hace algo explosible es este, ¿eh? Bueno, pues ya está. Es que a lo mejor te puede abrir algo malo del legado. Ya, pero es que no sabemos si ha funcionado o no, ¿eh? Bueno, pues ya está. Este está claro que es especial. Pero estos dos... Ya dale Blackguard, más que el especial. Vale. Blackwall, can you talk some sense into Hostia, la prueba. You don't know me, but you may have heard my name. Like you, I've given my life to the Grey Wardens. The first time I put on this armor, I felt like I belonged. Like I was part of something honorable. Something with a purpose. I know how good that feels. How safe. But fighting and dying here today won't stop the Blight. If you want to stop the Blight, Pues mira, si no fuéramos kill no that fuéramos podido ver bastard esto. up there. His master is the living embodiment of its corruption. Están dudando, ¿eh? Clarel, we have come so far. You're the only one who can do this.
Perhaps we could test the truth of these charges to avoid more bloodshed. Or perhaps I should bring in a more reliable ally. My master thought you might come here, Inquisitor. He sent me this to welcome you. ¿Qué cojones, tío? El archidemonio, tío. ¡Vamos! A Claret se le ha tenido que cambiar el mundo, ¿eh? ¿Qué cojones? Que no quiere hacer ritual, te traigo un archidemonio. Justamente esto, lo que teníamos que matar. Y ha matado a su amigo para eso, ¿eh? Laurel, wait. Help the Inquisitor! Esto siempre pasa porque hay una parte que dice atacadlos. No, esto no pasa. A mí directamente yo iba a una lucha encarnizada. Coño, qué bien, ¿no? Sí, te ha salido bastante bien porque esta vez has hecho reaccionar muy rápido a Claret. A mí me cuesta mucho trabajo hacerlo reaccionar. Me llevo a casa. Pero por ahí no veo todo lo que ha hecho. Me ha limpiado el camino. ¿Dónde está? Está muerto. Pues que no sé ni dónde está. Ahí. Quita de la lucha. ¡Ah! Pues veo que Zola no hace sus habilidades, tío. No la hace. Al menos los puños. No sé si está bugueado, pero no hace sus puños. Hace mucha barrera y su ataque, pero no hace los puños. Laurel is hurting. We need to help her. ¿Y este? Me está ayudando. Pues no entiendo, pero no hace sus puños. O pues será como preferidas en táctica. Se lo voy a poner porque es que veo que el maná no le baja y lo único que le baja, ¿sabes? Son... Al menos que haga la atracción del abismo. Y lo único que baja es... cuando hace barrera. Y yo me acuerdo y digo, pero si debería estar constantemente haciendo sus ataques y sus cosas. No vea. Ah, bueno, si tengo barrera, sí. ¡Ahora sí! ¡Joder, puto dragón de los cojones! Puto dragón, tío. Me va a destruir el puto dragón. ¿Me quieres, Ampa?
pesadilla, el puto dragón, tío. Es que por eso no me gusta el dragón. Claret, que deja de correr, chiquilla. Está persiguiendo al otro. Normal que tenga que correr. No, está persiguiendo al otro. No vi. Y con barrera, ¿eh? Hostia, la hostia que le va a meter. You've destroyed the Grey Wardens. You did that to yourself. Y se pone por detrás del acantilado, será imbécil. All I did was dangle a little power before your eyes, and you couldn't wait to get your hands bloody. Eso es cierto. Sí. Incluso iba en busca de Alistair por no You estar de could have acuerdo. served a new god. I will never serve the Blight. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que sigue viva! Sí, que viva, sigue viva. In war, victory. In peace, vigilance. ¡Mátalo, mátalo! Ha utilizado su sangre para potenciarse. Esa cosa verde que hay arreo, ¿qué es? Algo raro. ¡Nos caemos! ¡Alistair! Tú eres el primero que caes. Nos hemos metido en una grieta. Tu manita ha hecho algo, ¿eh? Lo hemos metido en una grieta, gente. Tu manita ha hecho algo. Has puesto, estabas cayendo y tu manita. Ahí estamos. Ah. ¿Caemos hacia arriba? Lo atacaste, creo que. Odio esto en todos los Dragon Age, tío. Lo odio. En todos los Ay, me putos encanta Dragon todo. Age. Well, this is unexpected. ¿Otra vez? Otra vez, tío. We were falling. If this is the afterlife, the Chantry owes me an apology. This looks nothing like the Maker's bosom. No. This is the Fade. ¿Y el resto de la frase dónde está? The Inquisitor opened a rift. Ah. We came through. And survived. I never thought I would ever find myself here physically. Te lo estás flipando. The Black City. Almost close enough to touch. Emocionado, ¿eh? Estás flipando, ¿eh? This must be very exciting for you, Solus. Any advice you have on what exactly is going on would be wonderful. Cole, how does it feel to be Hostia. back home? Interactúan entre ellos. I can't be here. Not like this. Not like me. It's all right. We'll make it right. This place is wrong. I made myself forget when I made myself real. But I know it wasn't like this. It's not how I remember the Fade either. Perhaps it's because we're here physically, instead of just dreaming. The stories say Interactúan you entre walked ellos out of the solas Fade, Dave. y Cole. Was it like this? Dame un respiro, quizás. No importa. I don't know. I still can't remember what happened the last time I did this. Ali está ahí de lado. Whatever Y la happened to otra Haven, bocadao. we can't assume we're safe now. That huge demon was right on the other side of that rift Eramond was using, and there could be others. In the real world, the rift with the demons in it was nearby, in the main hall.
Can we get out the same way? No sabía yo que Go lo iba a pasar mal, pobrecillo. Si yo a saber que lo pasa mal, a lo mejor no lo traigo. Merece la pena intentarlo. Let's find out. There, let's go. No sabía yo que tuviera una escena directamente ellos. Y sobre todo interactuando entre ellos. Qué chulo. Blackwood no ha dicho ni mu, ¿eh? This is fascinating. Ah, y justo... Espera. The area I would have chosen, of course. To physically walk within the fade. Pero flipándolo, ¿eh? Don't be distracted by your studies. This is a dangerous place. Thank you for the warning. ¿Algún consejo? ¿Había estado aquí antes? I don't suppose you have any words of wisdom for this part of the Fade? Why would I ever voluntarily come to this part of the Fade? The demon that controls this area is extremely powerful. Some variety of fear, I would guess. I suggest you remain wary of its manipulations and prepare for what is certain to be a fascinating experience. Muy bien. Mira, ahora a ver si veo a Zola haciendo estas cosas de... Ahora sí que lo veo haciendo cosas. Antes que no hacía nada. Miedo de los soñadores. Encuentra otro miedo. We should search the area. Una vela. ¿Qué es esas cosas? Colocar vela. Coger. Magia +1. ¿Qué cojones, de verdad? Sí, te aumentan stats. Pero magia +1 para mí o es para quien lo coja. Son stats que aumentan al inquisidor. Oh. Te va a dar de todo un poco. Si en alguna te da fuerza, te da de eso. ¿Qué cojones, tío? ¿Quién es este? Que no sabes quién es. What? That can't be. I greet you, Warden. And you, Champion. Divine Justinia. Ah. From the little I remember of what happened at Haven, I thought you were dead. I don't recall the divine glowing. In my experience, that's something spirits do. You think my survival impossible. Yet here you stand alive in the Fade yourselves. In truth, proving my existence either way would require time we do not have. Really? How hard is it to answer one question? I'm a human, and you are? I am here to help you. You do not remember what happened at the Temple of Sacred Ashes, Inquisitor. No, I don't. The memories you have lost were taken by the demon that serves Corypheus. It is the nightmare you forget upon waking. It feeds off memories of fear and darkness, growing fat upon the terror. Interesantísimo siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que una mierda este sitio. The false calling that terrified the wardens into making such grave mistakes. Ah, vale, que es la bestia. Its work. I'd like to have a few words with this nightmare about that. You will have your chance, brave warden. This place of vale, que estamos en su darkness casa. is its lair. Corypheus seems to have a lot of demons at his disposal. How does he command so many? I know not how he commands his army of demons. His power may come from the blight itself. But the nightmare serves Ya está, la willingly. única escena de Cole y Zola es la que hemos visto al principio, esa pequeña Has brought corta much escena. terror to this world. ¡Qué mierda! He was one of the magisters who unleashed the first Pero bueno, blight mejor que nada, upon the ¿verdad? Que world. mejor que no Was tener he nada. not? Every Y Zola lo child's está cry flipando. As the archdemon circles. Every dwarf's whimper in the deep roads. Joder. The nightmare has fed well. ¿Se puede matar? How do we hurt it? Ah.
That's a little optimistic, isn't it? Lo desapruebo un poco. You Encima que te had to traigo... by escaping the Fade and leading your people against ¿Cómo vas a Corypheus. matar a un That wasn't what I espíritu, meant. cariño? Es I know. solas. But for now, it is the No ves best sola. answer I can give you. Pues coño, igualmente When you voy a entered matarla, the por mucho que Fade no le of gusta Heaven, sola, de que le the den por demon took culo. a part of you. Tampoco hay cosa que diga le va a Before gustar. you do anything else, you must recover it. These are your memories, Inquisitor. Que una cosa es... Vale, ha hecho algunas cosas. Bring forth the sacrifice. ¿Tienes alguno? What's going on here? Sí, alguno. Run while you can! Warn them! Ah, y ahora vemos después la cena, ¿no? ¿Eran los guardias grises? ¿Los guardias grises? No veas hasta entonces, hasta ese momento, Coricio. Te estaba dando por culo. Ah, mira, ya áncora. Someone help me! Eso lo escuchas al principio, el Someone Help Me. ¿Por qué tiene que ser ella? ¿Te lo explican? No me acuerdo. Y mira quién está aquí. ¡Ay, le da ¡Se un lo mal! lanza! ¡Y él lo coge! ¡Hostia! Y se lo da. Y eso hace la explosión. So that mark on your hand, it wasn't sent by Andraste. It came from that orb Corypheus was using. Corypheus intended to rip open the veil, use the anchor to enter the Fade, and throw open the doors of the Black City. Not for the old gods, but for himself. When you disrupted his plan, the orb bestowed the anchor upon you instead. Eso es lo que sospechaba. Es lo más lógico. I never thought Andraste did this. I did this myself, through my actions. No maker required. And now you may be certain. You cannot escape the lair of the nightmare until you regain all that it took from you. You have recovered some of yourself, but now it knows you are here. You must make haste. I will prepare the way ahead. Vámonos. No ve. What's wrong, Hawk? I wondered if you might be concerned about the Grey Wardens holding the divine in that vision. Their actions led to her death. I assumed Corypheus took their minds. You've seen it happen yourself. Come on. You can add it to the things to yell at the Wardens about when we get out of here. Oh, I intend to. No vi. Saque a pillar el juego. Do you think that was truly the divine? We have survived in the Fade physically. Perhaps she did as well. Or, if it is a spirit that identifies so strongly with Justinia that it believes it is her, how can we say it is not? Esto es cierto. ¿Cómo lo Whatever diferenciamos? she is, she seems to want to help us. And the nightmare? From what she said, I don't look forward to meeting it. It's nothing like me. I make people forget to help them. It eats their fears. I don't know if I could do that, but I don't. I don't want to. That's not me. Peace, Cole. None of us mistake you for the nightmare. It Pobrecilla. is a fear demon, as I suspected. Likely drawing on terrors related to Pues, the blight. ¿verdad? Hablar entre ellos Fear is a bastante, very ¿eh? old, very Y strong Solar no fear. vea también, ¿eh? It predates love, pride, compassion, Este sitio no está. every emotion, save perhaps desire. Be wary. The nightmare will do anything in its power to weaken our resolve. Espera.
Ah, vale, que son diferentes puntos de todas maneras. Que este es el camino de verdad. Pues entonces voy a dar el acertijo mejor, más que aquí. Vale, que un sitio grande, simplemente. ¿Ahí hemos estado, esa cosa? Sí, ahí hemos estado. Hay como acertijos. Vale, más o menos ya empiezo a verlo. Creo que era por aquí, pero no va a ser. Ahora sí que veo cosas espectrales. ¡Quítalo del medio! Ah, we have a visitor. Some foolish little boy comes to steal the fear I kindly lifted from his shoulders. You should have thanked me and left your fear where it lay, forgotten. You think the pain will make you stronger. What fool filled your mind with such drivel? The only one who grows stronger from your fears is me. But you are a guest here in my home, so by all means let me return what you have forgotten. I expected worse. These are but minor servants of the nightmare. Pity. Vale, va a hacer ese cuadrado. Esta cosa. ¿No? Ojo, tienes que ir por detrás. Coño, pues parecía que tenía toda la pinta. ¿Qué va a hacer? Ah, coño, ven que no. ¿Y dónde se entrega esta vez? ¿Aquí se entrega? Colocar flores. Constitución. Vale, pues entonces yo por la zona, digamos, esta, por arriba. Después daré la vuelta y ya está. ¿Cómo le gusta a la gente del Dragon Age, el puto? Yo eres protagonista. ¿Cómo no lo van a meter? Espera. ¿Qué pasa? ¿Por dónde venía? ¿Por dónde estás yendo? ¿Has venido por ahí? ¿Que no hay nada? Mira, sí, por ahí hay algo. Por lo menos se te ha quitado la usa. ¿Y eso? ¡Por la cara! ¡Look! Vale, imagino que el verdadero camino es por aquí. Pues así que voy a seguir recto. En vez de ir por abajo, voy a seguir recto. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, ya.
16 de dragón. Joder. Interesting. Coño, lo hemos reventado. Perhaps I Coño. should be afraid, facing the most powerful members of the Inquisition. Like Blackwall. There's nothing like a Grey Warden, and you are nothing like a Grey Warden. ¡Oh! Are you afraid, Cole? I can help you forget, just like you help other people. We're so very much alike, you and I. No. Parece un lugar aparte, ¿no? Que no tiene nada que ver. Ahí va por otro lado. Pues me he ido por otro lado. Entonces, como... Pues espero que después con esto pueda conectar para abajo, la verdad. A ver, que me gusta, ¿no? Que haya descubierto este sitio por la cara, pero... Ah, es un diario nada más. ¿Por qué? Porque da tan 50.000 veces. No, pero es como Leliana, que hay algunas cosas que siempre se están ahí para tú leerlas cuando tú quieras. Que no las recoges, ¿entiendo? No. Durth ma herelan. Ma banal en asalin. Solas, Marsolas en amardin. Bonal, nadas. Espera un momento, mira el mapa. A ver si te vas. Coño, ¿No si te veo... está yendo para otro lado? Si me lleva para otro lado, pues ya iré para abajo. No te preocupes, ya daré toda la vuelta. Did you think you mattered, Hawk? Did you think anything you ever did mattered? You couldn't even save your city. How could you expect to strike down a god? Meryl is going to die. Just like you and everyone you ever cared about. Well, that's going to grow tiresome quickly. A mí nunca me dice que Fenrir va a morir, ¿eh? Those were little fears. Tiny manifestations spawned from the nightmare itself. And, of course, they look like giant spiders. Spiders? That is not what I saw. Remember, we walk in the cada uno tiene su Demons miedo. of fear shape their appearance. The nightmare is closer now. It knows you seek. Vale, Pues sí, pues a lo mejor sí, no me si veo acuerdo. que no me da oportunidad, bajo aquí y ya está, ¿vale? ¿Pero no te has echado tú ahí, eh? No. With each moment, it grows stronger. Ah, mira, hay suministro. We only have a short time. Ask what you must. Esto tengo que hacerlo, aunque a mí no me apetece, pero hay que You hacerlo. must know Porque what después really no voy a poder. happened to the Temple of Sacred Ashes. Voy a dar la vuelta por si acaso, porque he visto que este es el camino original, así que voy a dar la vuelta. Lies in your memories. Un coñazo, pero voy a hacerlo. Lost to the nightmare when you last walked the fade. Or you could just tell me. Would you trust my words? Trust what you have seen. What can you tell me about this mark on my hand? You already know how the mark came to be upon your hand. As for what it is the needle that pulls the thread, as well as the key. I don't understand. It is the needle that passes through the veil, as little else can. You are the thread, and it is the key that locks or unlocks a door to the Fade. It lets you walk in the Fade physically, and survive. Without it, Que te joda. Corypheus must find another way to the Black City. It is part of you now, and cannot be removed without your death. So all of this is just a dream? Part of the Fade? It is not just a dream. The minds of mankind are made real here.
their hopes, their loves, and their fears. What changes their world also changes this one. And yours are footsteps that move mountains in both. Tread carefully, Inquisitor. This ground is more treacherous than you know. So can you tell me what you are? I told you. I am helping you. Yes, but are you her, or some kind of fade remnant of her, or a spirit imitating her? Our world is never that simple. What if the answer is none of those things? Que no ella, vaya. I am what the Maker made me. The question is, are you what the Maker made you, Inquisitor? Yo creo que ha sido una casualidad. Yo no creo en el hacedor. ¿Por qué yo? Estoy justo donde debo estar. Yo creo que ha sido una casualidad. Seems like I was just in the wrong place at the wrong time. Or perhaps you were precisely where you were meant to be. Just as the Maker intended, I suppose. Perhaps. You still haven't answered my question. What are you? I am what you see. All other answers rest in you. Tell me why you're here. Why take part in this? After heaven, I hid here. I watched quietly, learned what I could, and searched for some way to help. And then you came. I don't know what that means. Corypheus and a nightmare do an injustice to the world. You must stop them. Perhaps you were meant to stop them. Perhaps that is why I am here. Venga, háblame de la pesadilla. I'd like to know more about the nightmare. It is not simply fear. It is the terror you cannot remember, the horror your mind erases to protect you. When old memories no longer make the veteran soldier's hand tremble, it is because the nightmare has taken them. Most people avoid their fears. It is simple for the demon to steal the darkest fragments. They forget, and it feeds. Corypheus has helped it grow monstrous. It makes people forget the worst parts of their fears. It almost sounds like the nightmare is helping people. Perhaps it was once. But now, it helps none but Corypheus. By his hand, it creates more fear and grows even stronger. In any case, robbing people of their fears is never a kindness. At best, it is a mistake born of compassion. Without fear and pain and failure, we cannot learn. We cannot grow, as you cannot grow until you recover all that was taken from you. We should keep moving. Vale, vamos a dar toda la vuelta. He visto que ahí arriba había una... ¿Una qué? No vea ahora la vuelta tan tonta que queda, ¿eh? Porque es que no sé si literal después algo... ¿No? Es aparte. Si quiere ir, ve ahí. Porque luego retroceder va a ser cada vez más difícil. Procura no perderte. No, no me pierdo. Te has salido a otro lado, ¿eh? Aquí no debería zartar ya que nos faltan pociones, ¿verdad? Odio los velos, tío. ¿Por qué? Se me hacen largos, se me hacen pesados, se me hacen raros. A mí me gustan los velos. Porque son raros. Es un mundo imposible. No me deja. ¿Y para qué quieres saltar? ¿No dijiste que no ibas a saltar? No me ve lo que hay aquí. Si es un sitio aparte, porque es que yo vi que se extendía. ¿O será que he visto mal? No, mira, se extiende, ¿eh? Ah, pues sigue mirando. Ah, no, que es un espejo. Ay, Dios mío. Era aquí chiquitillo encima. En verdad no sé para qué demonio me pongo veneno. Que a esta gente no le afecta el puto veneno. Costumbre. Coño, lo que le han quitado sola. No lo han puesto como favorito. Un deseo de provocar a Blagua.
Pero eso sí, estoy viendo que ninguno suelta nada, ¿eh? Otra magia. Pues nada más, había una magia y ya está. Bueno, ya está, mereció la pena venir. ¿Y estas son? ¿Ha merecido la pena venir? Pues mira, la descubrí antes. Aquí ya esta esquinilla. Pues no me ha dado experiencia, únicamente me ha dado códice. Pero si te fijas, nadie suelta nada. Solamente es los vidrios esos, los vitriolos esos que encuentro congelados, que hay algún metal al azar. Sí, no, los enemigos Como yo no me sueltan acuerdo nada. que esta misión era larga, pues por eso ayer no quise hacer esta. Es que hay que sumarle que es todo el castillo. Más esto, que no es una... ¿Sabes? Es que se juntan dos cosas gordas. Vale, este era... ¿Por ahí? Sí, por ahí. No, esta sección es como risco rojo de garante. Y ahora por aquí. Y ahora para abajo. Porque hacia adelante encontramos la zona esa rara. Y ahora estamos en la zona ya del nuevo recuerdo. Pues mira, todo explorado. Estaría bien que explicara un poco Coricio lo que le ha dicho a Zolas, pero bueno, imagino que será oculto. Vamos a esperar a irnos un poco más. Como sé que tengo ahí las provisiones. Ve, hace mal provocar de lejos que provocar de cerca. Coño, ¿y esto? Ah, que tengo que coger... ¿Cuánto recuerdo hay? The demons! Keep running! De esto no me acuerdo nada, ¿eh? Go! ¿Cuántas veces te has pasado Dragon Age tú? Unas cuantas. Por lo menos 3. ¿Cuántos de estos hay? ¿4 o 3? 4 o 3. Ah, mira, está la brecha grande. ¿Sabéis cuando empiezas el Dragon Age? Esto es cuando tú empiezas. Pero tú ves una luz brillante. Porque tú no lo recuerdas bien. Y es cuando sales. It was you. They thought it was Andraste sending me from the Fade, but it was the Divine behind me. And then she died. Yes. So this can't be the Divine. You don't say. I am sorry if I disappoint you. Este espíritu me cae muy bien. Porque se nota que es bueno.
The only thing that's important right now is getting out of the Fade. Whatever you are, you've helped us so far. What we do know is that the mortal divine perished at the temple. Thanks to No the ve. wardens. What, again? It wasn't their fault. We can debate the depressing details. Tranquila, when we Jau, get te back mete to una hostia con la mano abierta, ¿eh? Assuming that the wardens and their demon army didn't destroy the Inquisition while we were gone. So what do you say? Terrible actions are only justified when they're your terrible actions? Oh! You tore Kirkwall apart and started the Mage Rebellion. To protect innocent mages, not madmen drunk on blood magic. But you'd ignore that, because you can't imagine a world without the wardens, even if that's what we need. Agreed. The Wardens may once have served a greater good, but they are far too dangerous now. The blood sings softly, it never stops, and then it's all they hear. We can't let them hurt more people. ¿Qué coño? What are you saying? You want to get rid of the Wardens? Everyone makes mistakes. They would have died to save us. This debate can wait until we're out of danger. Inquisitor. Pesadilla. Es que estás en una. The nightmare has found us. All together. I'm with you. Venga, vamos. Menuda banda anti-guardias grises que te has traído, ¿eh? Excepto... Te digo, yo eso nunca lo he... No le mete tantas cizañas. Bueno, Hope, con lo gay siempre mete muchas cizañas, pero bueno. Come, Okay. real or not, the Divine is the key to escaping from the Fade. ¿Qué? ¿No? Que no sé si va más o no, tío. Y aquí con lo duro que son los enemigos, por ahora me lo voy a guardar. Por si tengo que volver. ¿Qué es eso? Encuentra la manera de destruir el sino. Carta. Vale, a través de esto. ¿Dónde están los enemigos? ¿Cómo no? Did the king's bastard think he could prove himself? It's far too late for that. Your whole life you left everything to more capable hands. The archdemon, the throne of heraldo. Who will you hide behind now? Is that all it's got? I've heard worse than that from Morrigan. Coño, no me acordaba de esto, tío. ¡Qué bueno que estáis! ¿No se te ocurrió eso? Escucha pasar por el de Morrigan. Ah, aquí. Hasta ventana. Y aquí, que es lo que he visto antes, donde se entrega. Fuerza. Pues te dan de todo, ¿eh? Te lo he dicho. Entre lo que te da lo de choque independiente, te da 2 puntos de cada, ¿eh? Es decir, te da 2 puntos de magia, 2 puntos de fuerza, 2 puntos... Te da dos puntazos... Y algo de destreza también, ¿no? Bueno, y menos que te lo dará de todo, pero que está muy bien, tía. No 2 puntos, pero sí está como más variado. ¿Esto es? Puros del lirio rojo. Do you think you can fight me? I am your every fear come to life. I am the veiled hand of Corypheus himself. The demon army you fear, I command it. They are bound all through me. Ah, so if we banish you, we banish the demons. Thank you. Every fear come to life.
A ver, todavía quedan 2 más. Por lo que creo que... Haces algo ahí atrás, ¿no? Hay 2 caminos. Arriba y abajo. Abajo parece súper extenso, ¿lo ves? Así que voy hacia arriba. Porque hacia abajo tiene una pinta, es eterno. Ah, vale, pues esto también. Vale, entonces únicamente es que hay 2 caminos, arriba y abajo. Porque abajo es lo que estoy viéndolo. Y ahí hay 2 cachos, demonios. ¿Qué cojones? Tiene una ulti bien bonita. Voy a apuntarlo. A ver si lo juntamos. No veo lo que quita la ulti de nivel 2, ¿eh? No sé si debería haberla dejado para la tal pesadilla, ¿eh? Pero bueno. Bueno, te digo una cosa, no te lo pones fácil para usarlo así. ¿Qué es eso? Ah, un animal disecado pero por la cara. Investigar qué es eso. Prende las llamas. No entiendo. Tienes que averiguar el orden. Eso está mal. Ah. Vale. Lo malo es que los compis no se quitan del medio. Y se están aquí todo el rato arreo. Vale. Por favor, quitaros, por favor. ¿Por qué no le dices que se paren? Es que lo puedes hacer, ¿verdad? No sé lo que me ha dado. No lo ha puesto. Voluntad. Pues me falta uno. Creo que la parte de arriba. Estará en la parte de abajo. Pero creo que estas 12 conectan, ¿no? Yo creo que sí. Espero que sí. Vale, mira, ahí está. ¿Te has dejado el recuerdo por detrás? ¿Qué recuerdo? Por abajo o por detrás. Ah. Ah. Yo sabía que estaba conectado de alguna manera. Coño. E imagino que será el último dibujo. Aquí está el último. Hard to outrun anything in this swamp. Ahí está, donde está el otro gilipollas dando vueltas.
¿Por qué estoy volando? ¿Pero por qué me atacas solamente a mí? ¿De qué paliza gitana, no? Con desesperación. Dragon, él mismo. Cassandra, impotencia. Doria, tentación. Espera, la nada. Solas, morir solo. Una no dice nada. Barrick se convirtió en sus padres. Vivía en irrelevancia. Zona de hierro, locura. Agua el mismo, con desesperación. Y ya está. Ahorita se han dicho ya todo. Interesante. Dorian, la tentación. Barrick se convirtió en sus padres. Y con esto ya tenemos la misión hecha. Ha dicho los miedos de tus amigos. Sucia. Recupera la recompensa del soñador. Y está justamente al final. Por haberlo hecho todo. Y sale unos lagartijos de ahí. Pues lo que veo aquí no hay nada en el agua, ¿eh? Nada de nada. Bueno, por las estadísticas esas se agradecen mucho, ¿eh? Pues Velo siempre se ha caracterizado por dar estadísticas. Sí, en ¿no? todos, en todos, en todos. En el 2, en el 1, todos. ¿Dónde estaba el Velo del Un pequeño momento que llegas ahí como un velo raro. Porque tienes que trabar un elfo. Tienes que llegar a un momento, incluso para los humanos. Llega un momento que. verdad. Que en verdad era la zona de los templarios. Solamente que con un efecto raro, ¿no te acuerdas? Vale, no me acordaba mucho, la verdad. Es que a lo mejor por eso, porque como no era un velo característico. Era una mierda. Estaba como efecto raro de soñador. Pero era una zona normal del juego. Que no era una zona. Vale, ya hemos ido por arriba y por abajo. Hemos ido por los dos. No veas si has conseguido icos de araña, ¿eh? Estaba por aquí, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? La... Súper atrás. ¿Qué dice? Estaba por aquí. Estaba al inicio de aquí. Ahí estaba. ¿Dónde? Ahí estaba, ¿ves? Pero atrás tampoco, niña. Bueno. Hostia, pues nada más teníamos 5, ¿eh? Vale, está a tope. Vámonos. No está mal. Lo hemos cogido todo, lo hemos hecho todo. Me han dado una pecha de puntos. Me han dado un bastón que a lo mejor le puede interesar a... Mejor este porque al menos tiene más efectos. Eso sí, creo que tenía una armadura de mierda. No, se le habías puesto una decente, ¿eh? De 124. Sola era el que no tenía nada, ya ves tú. El pobre. Pues nos vamos. La recompensa de soñadora a saber lo que es. Pero como esto es una opcional, imagino que siempre nos darán algo bueno. Vámonos. ¿Te imaginas que te matan? Vamos por arriba mejor. Como recompensa. Bueno, La muerte. tu recompensa. ¿Qué hora es, por cierto? No está mal, ¿eh? Pues se van a matar, Hawk y Alistair. No me gusta mucho la actitud de Hawk, tío. Cuando la llevaba yo me gustaba mucho más. Bueno, lógicamente. Yo te digo una cosa. Yo creo de que es que como mi Hawk siempre ha sido tan benevolente,
No, y la mía tan agresiva, ha sido súper agresiva y culpa de todo a los guardias grises y señalándolo y todo. Y no me termina de gustar, tío. No, mi Jau en ese tema es muy maja. Súper maja. Le echa la culpa y está hasta todo el rato guardia gris. Y digo, coño, si estaba claro que es un de puto de demonio, pero bueno. Vale. Yo te digo una cosa. Aquí, si tú quieres hacer algo. No, ya veremos, tranquila. Fuerza de la barrera. Vale, que hay que aguantar, ¿no? Porque mi Hawk era súper maja. ¿Qué dices, tío? ¿Otro? Como aquí no tenemos a nuestro querido Dorian. Ah, mira, que justamente había uno aquí. Aquí no tenemos a nuestro querido Dorian para que los muertos hagan nuestros. Es que dicen que el de Dorian está muy roto, ¿eh? El de Dorian, ¿eh? Sí. El de Dorian está... el miedo que tú haces que tú le quites más. El de Dorian está muy bien, ¿eh? Ya está, ¿no? Llega hasta la gueta para escapar del velo. Nada, que no le doy. Y encima explota. Estáis teniendo todos problemas, ¿eh? Vale, ya que estamos. Y estamos justamente aquí. Hay otro más, ¿eh? Quiero que aquí... Voy un momento al servicio. Ten cuidado, ¿eh? Vale, es justamente detrás de esto, vale. Bueno, voy a recoger las cosas, la recompensa y todo, que todavía falta, tranquila. You must get through the rift, Inquisitor. Get through and then slam it close. Ah, mira, aquí están. ¿Ves? Que están todas las calaveras mirándolas. Cortador de ratero, DPS común y esencia de la perfección. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero la daga no está nada mal, ¿eh? Es común, ¿eh? Pero 224, ¿eh? ¿Cómo tengo yo la arma? Yo es que la arma la tenía muy buena. Hostia, 206 y el otro es 224. No está mal, ¿eh? Daño contra vivo. En verdad tiene 60. Este tiene 87, ¿eh? Es mucho mejor, ¿eh? Bonus a flanqueo, ¿eh? Es de base, es decir, en verdad, contra los demonios, esto no hace nada. Contra los demonios. ¿Entendéis o no? Se lo voy a poner, el cortador ratero. Y ahora Cole, le quitamos esto y le ponemos este acin principal y este secundario. Me ha dado un arma, una mierda, pero es mejor físicamente. Cortador de ratero. Es básica, pero al menos siempre tiene 87 de daño y bonus a flanqueo. El que tenía Cole, que era esta, tiene 60 de daño, no 80, y 20 contra vivo. Pero si no era vivo, por ejemplo, los espíritus no están vivos. Ciertos enemigos no están vivos. Los demonios tampoco. Por lo que no era tan buena. Así que me la he puesto yo de base. Y la otra me ha dado fragmento de esperanza, algo así. Una cosa súper rara. Nunca he oído. Ah, justamente había aquí a uno. Bueno. Ya no lo cojo, ya lo dejo ahí. Y yo aquí guardándolo todo lo que posible. Y había suministro por todos lados. Bueno. Una nueva partida. Eso siempre es importante. ¡Joder, qué pedazo de bicho! Lo que hay atrás. ¿Qué has
¡Dios! Le da un chasquito. Y los ojos ahí, como en cuencas. If you would, please tell Liliana. I am sorry. I fell for you too. Y la debilita, ¿no? Vamos a matarlo. You are nothing. In war victory. No, pues ya tienes el salud baja. Está vivo, así que yo creo que el veneno le puede afectar. He visto 124 de daño de por veneno. You will die in agony. Voy a empezar a recargar, voy a atacar normal para estos chiquitillos, para descansar y recuperar. I grow fat on your fear. ¿Por qué no me deja? We're almost there. Ah, mira, está ahí. You cannot stand against me. Ya está muerta. ¿No ves lo que le ha quitado la explosión? Ha llegado a un punto que le he cogido, le he dado el ataque, lo he explosivo y la ha reventado. Y eso que no tengo los ataques aumentados, ¿eh? Venga, vámonos, gente, vámonos. Araña. Alistair y la otra tía no han hecho nada durante todo el combate. Están como mareados. Para que lo imagino que lo hicieras tú con tu equipo. Como la araña es grande, ¿eh? Y asquerosa. Go. I'll cover you. No, you were right. The Wardens caused this mess. A Warden must... A warden must help them rebuild. That's your job. Corypheus is mine. Vale, gente. Esto no hay tiempo, ¿vale? Así que esto es una cosa súper importante del juego. Tan importante como a quién talía. Si a los guardias, si a los templarios o a los magos, ¿vale? Quien se quede ya sabe lo que ocurre, ¿vale? Quien se quede ya sabe lo que ocurre. Yo en todas mis partidas se ha quedado Hawk, ¿vale? En las partidas que he hecho se ha quedado Hawk. Y Barrick se pone extremadamente triste, ¿vale? Esta vez lo he pensado mucho y quiero que sea diferente. No. Yo siempre Alistair a mí me ha gustado, me recordaba mucho al Nego, un amigo mío que siempre he tenido. Un saludo a Nego. Y siempre me ha recordado mucho a él, ¿no? Como chulito, como creído. Pero después de haberme pasado el 1 y después de haberme pasado el 2 y ahora ver este, Alistair ya está un poco, entre comillas, cansado, como la vida del guarda. Está mirando, ¿no? Yo digo, mira, ¿qué tiene Hawk y qué tiene Alistair, no? Hawk, el pobre, perdió a Duncan, a su maestro. Pero él siempre le ha gustado ser un guardia gris, ser heroico. Quitó el trono de Fererden, ¿no? Echó para atrás el trono de Fererden a cambio de continuar siendo un guardia. Y lo he estado pensando y digo, mira, a Hawk le queda Barrick, que es súper importante para él. Al Hawk le queda Merrill.
Es decir, que no significa que tú, si tienes pareja y tal, no mereces. Si no tienes pareja, no tienes nada, pero bueno, tienes un futuro, ¿no? Y además que Hawk quiere venganza de Corypheus. Y aparte, Hawk quiere venganza de Corypheus, que es con el quien estamos luchando. Es decir, le da como una razón. Y aparte, ahora le ha dicho: no, los guardias merecen la pena, los guardias. Coño, tienen que construir ahora todo lo que han destruido. Hawk, yo creo que por primera vez se va a quedar Alistair. Es probable que Alistair muera para cubrir nuestro... Se va a quedar Alistair. Madre mía. Es decir, yo antes siempre lo he puesto y la verdad que Barrick se pone extremadamente triste, pero digo, es que Hawk tiene como más futuro, más cosas por hacer. Alistair, ¿qué le queda después de esto? Bueno, sí, ser el líder de los guardias grises y reconstruirlo todo, pero no sé. Por esta vez, aparte creo que Alistair le ha dicho, no es como voy a enmendar mi error. Voy a enmendar el error de los guardias y voy a quedarme y hacer que vosotros sigáis hasta adelante. Creo que es algo muy bonito para Alistair. Así que por ahora, gente, se va a quedar Alistair. Alistair. Right. Good luck. I'll keep it up Creo que es algo muy bonito y que siempre le ha gustado, ¿sabes? Porque siempre le gusta la cosa heroica, como lo de Duncan, siempre le ha gustado. Nunca lo he hecho, ¿eh? La otra vez siempre se ha quedado la Hawk. No, yo siempre he salvado a Hawk. Es que mi alternativa. Claro, es que la alternativa es que piensa que yo toda esta historia, y aparte el hecho que sea tan emotiva, porque por ejemplo, si tú matas a Alistair y tienes a Logain, pues quien te sabe la cuba es Logain, no lo hemos querido decir, pero bueno. Y sin embargo, si creo que no está ni Logain de base, en Inquisition de base te dará a Strode, que uno con bigote que está en el 2, que te ayuda, creo que con tu hermana en el 2, porque tiene mucha experiencia y te ayuda. Es decir, que en verdad ese no es nadie, y en verdad Logain es un buen final, ¿no? Como que muera Logain. Ah, mira, te la has cargado. Como que muera Logain a cambio de algo, ¿no? Por eso yo creo que es más emotivo y es más triste que muera Alistair. Creo que me ha gustado más esta vez, la verdad. Without the nightmare to control them, the mages are free and Corypheus loses his demon army. Though as far as they're all concerned, the Inquisitor broke the spell with the blessing of the Maker. Yo les contaré la verdad, solo importa lo que hicimos, dejemos que lo crean. Once they understand what really happened, they'll be terrified. I, for one, am tired of giving fear demons anything to feed on. Let them have their story. Inquisitor, the archdemon flew off as soon as you disappeared. The Venatori Magister is unconscious but alive. Cullen thought you might wish to deal with him yourself. As for the Wardens, those who weren't corrupted helped us fight the demons. We stand ready to help make up for Clarel's tragic mistake. Where is Alistair? Pobrecillo, tío. Murió con un héroe. Warden Alistair died striking a blow against a servant of the Blight. We will honor his sacrifice and remember how he exemplified the ideals of the Grey Wardens. Even as Corypheus and his servants tried to destroy you all from within. Es verdad que Barry se pone muy triste con lo de... Inquisitor, we have no one left of any significant rank. What do we do now? Esto es importante. ¿Pero qué rayos? ¿No habla Blackwall? ¿O eso es después? Lo hizo en su momento. No. Para salvar a los... Para que se unan. Blackwall puede decir que deja que hable unas palabras, que diga unas palabras. ¿Y lo has hecho antes? No. ¿Lo has hecho antes? No, es al final. Pues ahora... Marchado ley, los guardias son desterrados ley, no ayudan para nada a Inquisición. Los guardias de irse ayudan a Inquisición, puede que sean vulnerables a la corrupción. Lo desaprueba mucho. Alistair died for the ideals of the Wardens. Pero entonces, ¿para qué mierda? Lo desaprueba mucho. Do you believe the Wardens can still help? I do, your worship. You're still vulnerable to Corypheus, and possibly his Venatori, but there are plenty of Hostia, demons pues. that need killing. No le gusta. But they hurt people. While they do that, I'll inform the Wardens at White. Hay mucha gente que no le ha gustado nada, ¿eh? Lest they not get caught off guard. Lógicamente. Sí, entonces, ¿yo me he traído a Blackwall para nada? We will not fail you. Hay unas palabras. Ah, bueno, será lo de Clarel, claro. Para Clarel. Vale. Es para Clarel. Vale. Es que ya lo has hecho antes. Venga, nada, vete. Venga. Y encima se va. ¿Quién?
Vale, entonces yo creía que Blackguard decía unas palabras, pero no, Blackguard las palabras al principio. Claro, si es que te lo he dicho. Vale, que lo ha hecho vale. Hostia, pues la he aprobado casi todo el mundo, pero tío, seamos sinceros. Pudiendo apoyar los guardias grises a la Inquisición, si he metido a los magos, voy a dejar que se vayan los guardias grises. Me da igual que sola, Sicori y un montón dentro de esa prueba, es que me la suda. You dealt Corypheus a significant blow, Inquisitor. Aprovechemos, ¿no? Es que, bueno, lo que estaba diciendo antes de que estaba hablando, que es que a mí me parece importante, a mí, vaya, que si he metido a los magos y encima como aliado, creo que lo he desaprobado Cole, la he desaprobado Cassandra, no entiendo por qué Cassandra, pero bueno, y solas, y encima algunos muchos, pero tío, que no. Porque lo voy a desterrar, pudiendo ser miembro y aliado y nos van a ayudar. La Inquisición es eso, como todos juntos. Me dan igual un poco las opiniones de los demás. The Grey Wardens carry respect in other nations. If we spread word that the Inquisition has their support, we may gain standing with nations that have suffered under the blight. I will Me take da the igual matter que hay to gente que Josephine. no... Que You took an army from Corypheus, but that will matter little if Olay falls into chaos. All arrangements have been made for the ball in Halam Shiral. Let us know when you are ready to proceed. Le diré tengo cosas antes que hacer. remind me what we know about the plot against Selene. The Venatori are planning some kind of attack on the Pues ya Imperial podemos court. hacer... Corypheus may even be fueling the conflict between the Empress and her cousin, Grand Duke Gaspard. If we warn Selene, she may prove a most valuable ally against Corypheus. Bueno, tengo cosas que hacer. I'll go as soon as I am able. Good. Cullen, Josephine and I will discuss the best way to gain an audience with the Empress. Speak with us when you are ready. Vamos a hablar con todo el mundo. Tengo pensado hablar con todo el mundo. Divine Justinia, or her soul, or the spirit that took her form. I read your report. I know it isn't clear, but... She seemed calm, serene even. And she guided us the whole way through. That does sound like her. She did ask me to tell you something, though. She said, I'm sorry. I failed you too. Oh. I should finish this before it slips my mind. Perhaps later we might discuss the matter further. Thank you. Pues ya está. Yo creía que lo de Cole... Vamos a hablar con todos. Pero yo creía que con todo el mundo iban a tener... Yo qué sé, mejores cosas. Tampoco era para tanto, la verdad. Vale, por visto ahora no puedo hablar con esta. Pero de verdad creía que iba a tener... Has adquirido estela de sangre. A ver lo que dice Dorian. Pero bueno, no, las palabras de Blackguard han sido bonitas, la verdad. Ah, pues mira. I need to talk to you about how much you adore me, I assume. I hear that so often. ¿No te va a decir nada? Será lo mejor I was después. hoping to steal a moment alone with you. You have but to ask. Amatus. Amatus. Lead the way. Pues no, no hay ni escena ni hay nada. Triste. Me fuera gustado ver la escena con este, pero es que tampoco podemos verlo con todos. Ya que estoy, le di un beso porque he estado en... En el velo. Está en el velo. Y tenemos que hacer cosas de hombres. Vamos a ver la consola, a ver lo que dice de la impresionante de lo que ha pasado. Pero no vea, no le ha gustado nada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? How can I help? ¿Ah? ¿Ya no dice mi amigo? No. I need to know more about No le ha gustado nada, Taken his army. He lacks the conventional forces to take Orlais. He must see Orlais destroyed utterly by whatever means possible, not merely thrown into chaos. I'd like to hear more about what you saw in your exploration of the Fade. I would be happy to share it with you. Creo que esto ya lo hemos abierto Tell me todo, about ¿verdad? the old memories you found in the Fade. I saw a dwarf Ah, pues no. emerge into the light of day and shield his eyes against the sun. The first time he'd seen it, Recupera un poco, anda. tears were Pero no veas, de streaming todas from his maneras, después con la conversación con Cole va a bajar aún más. eyes until I saw the rock Es que lo malo, tío, es que es muy raro, tío. down gently, Pero bueno, and he left it yo lo he dicho, a mí me da igual de verdad que me la suda.
que le sienta mal, al menos en cuestiones de alianza, en cuestiones de, por ejemplo, de juicio, venga, vale, elegimos lo que no le gusta a todo el mundo y cosillas así. Pero en cuestiones de ese tipo de cosas que se jodan, tío. Únicamente porque no le gusta Viacilia, los guardias grises, ¿está loco? ¿Cómo le gusta hablar, tío, a este tío? An earthquake had exposed it all to daylight. 1,000 dwarven corpses lay, the victims of a dark-spawn horde. Their last stand marked by Sí, tiene un fragmento ahí. In the middle, one small body, clutching tightly to a small stuffed toy. We'll talk later. Goodbye. Lathaline. Ah, pues sí, sigue llamándome Lathaline. Bueno. No, es que ahora la Pero, subió. pues hace una tontería. Now this is a hall worthy of the Inquisition. No, ahora sí. Juicio sí, el tío este y comida y cosas. Ahora sí, joder. Se ha recuperado todo un poco. ¿Ahora qué? ¿Ya no se te ha muerto la tía? No, en verdad, si llora y todo, ¿eh? Te da un abrazo, se pone a llorar. No, se pone fatal, ¿eh? I didn't know Alistair that well, but he was a friend of a friend. One of the wardens who ended the Fifth Blight. A big hero to a lot of Aquí llora con la otra. He wasn't the first good man to fall to Corypheus. He won't be the last. This story's no good for heroes. Quizá los buenos sobrevivamos. Al menos House sobrevivió. Sí, será la última. No fue la buena persona que ha decidido, bueno, vamos a matarlo. We're taking down Corypheus before he takes any more lives. You know, sometimes when you say shit like that, I almost start to believe it. Hawk asked me to tell everyone back in Kirkwall where she's going. I'll have to let Merrill know. I'd better write some letters. Excuse me. Bueno. No vea, ¿eh? Aquí a Barrick se le ha visto súper compungido. Con Logan está tranquilo, ¿eh? No se le ve tan esto. ¿O si no quiere? Sí, eso ocurre, ¿eh? No te preocupes. Interesante. Pero con Logan... Ah, mira, ve, ya tenemos el segundo nivel. Falta el tercero en el que se le pone una cabeza. Pero ya tenemos el segundo nivel. Ya no son unas putas calaveras. Ya al menos tienen algo. Joder. Esto se ha reconstruido. Ah, no, todavía no. Pero al menos eso sí. Esto antes no estaba, creo. Sí, ya no tiene los andamiajes en la torre. Es verdad. ¿Qué ocurre ahora, Cassandra? ¿Qué ocurre? Esto no me acuerdo ya. Writing does not come naturally to me, as I'm certain you can imagine. ¿Te gusta? ¿Va todo bien? Are you all right? You seem very intent. I am. This needs to be done before I forget. As if written by a dim-witted child. Historians will one day ask what happened at Adamant Fortress, in the Fade. I wasn't there, but others were. Their accounts Sí, must be recorded. la mayoría de la gente pensó, coño, la divina, esta tía, pero que va, dice nada más una frase y poco más. Podría utilizarse no, y ella en vez de decir, yo no estuve ahí y tengo que registrarlo todo lo que he visto antes que se me olvide. Ya está. Es una buena idea. It's an excellent idea, Cassandra. I certainly thought so, until I started writing. I still don't know what to say about the spirit of the divine. The Chantry teaches us that the souls of the dead pass through the Fade, so it could have been her. Yet even so... Do you really think it might have been her? A ghost? A ghost. A remnant of her hopes and memories. Her lingering will to do good. Those things are all possible. Nobody knows for certain what happens after we die. A spirit could have assumed her form, but why? It helped you, as Justinia herself would have. Eso no es lo que importa, ¿no ves? ¿Por qué? Creo que era ella, era un espíritu nada más, no sé. Puede ser ella. ¿Por qué no? I believe it was the divine. She helped us one last time. I hope that's true. I want to believe it. Esto no cambia nada. When they told me you were physically in the Fade, I was terrified for you. The last time such a thing happened, we created Darkspawn.
we created Corypheus. The world needs to know the truth this time. No more legends lost to the ages. Interesante. Todas las escenas de esta tía son muy buenas. Mira a ver si Cullen también. Sí, Toro. Cullen estará con el... ¿Qué? No, le dijimos que no tomara velo. Estará con el... No tomara velo. Con velo, tío. Estará con el mono que no vea. Toro, ¿me va a decir algo? ¡Por fin! Joder, Toro, por fin. Ah. Again. ¿Pero qué Qué cojones? bruto, ¿eh? Again. ¿Pero qué cojones? Come on. This is why the Qun doesn't like women fighting. I should have asked Cullen. Good one. Perhaps you can take over. Qunari training exercise to master your fear. I heard about the nightmare at Adamant. Sounded big. Pegarle. Can you explain why I'm supposed to hit you with this stick? Probably, if I try. It'd involve a lot of Qunari words, though. Just hit me with the stick, all right? I need to get over this. Tiene miedo, vale, pegarle. En vez de hablar, pegarle. All right. ¡Lo aprueba mucho! There we go. Oh, yeah. Damn demon. Who's stuck in the fade, huh? ¿Pero qué cojones? ¿Qué es eso? Escúpelo. You fought in that siege. Every demon at Adamant wanted to tear you in half. ¡Increíble! ¿Pero qué es esta escena? Yo le meto una paliza a Toro. That's right. Iron fucking bull. I needed that. Thanks, boss. ¿Pero qué cojones ha sido ese? Un placer. Anytime. En plan, aparte, Toro te lo dice muchas veces, él prefiere mantener las cosas simples. Porque todo es tan complejo y tal. Él sigue siendo un Qunari y está dentro del... Creo que está dentro del Qun. Por lo tanto... Él quiere las cosas simples. Quiere las cosas simples. Quiere las cosas simples. You're doing good work, boss. I like how this Inquisition is coming. Next time you're free, why don't you come grab a drink? I'll introduce you to the Chargers. Uy. Uy. Can you tell me more about Saharan? It was a damn ugly place. Only getting uglier when I left. Between the Fog Warriors, the Talva Shoth, my people, and the Vince. You were lucky to go a day without blood. What do you want to know? Hostia. What were the Fog Warriors like? They were Le has the metido una buena paliza que le ha gustado mucho, worst ¿eh? stealth attacks. They made this fog. I never saw any mages, so I figured it was alchemy, not magic. They were almost invisible in it. I'd be on patrol in the market square. The fog would roll in, and before I knew it, half my Coño. squad dead without a sound. It almost sounds like you admire them. They didn't use poison. They dealt with civilians, and they were damn good fighters. You have to respect that. Plus, they hit the Vince as hard as they hit us. Hearing some terrified Magister scream, "My slaves! Where are my slaves?" in the fog always put a smile on my face. Tell me about the Talva Shoth. When Qunari can't handle the fighting in Saharan or lose faith in the Qun, they go rogue. They flee into the wilderness and turn into bandits, attacking everyone. They're vicious, savage. You look at them and you can see why my people needed the Qun to stay Es verdad que el Qun lo agarra con mano de hierro, ¿eh? Hey, when I burned out, I didn't go rogue. I reported in and went where the Ben Hasrath sent me. I'm doing my job, serving the Qun out here. No le ha I'm gustado, not ¿eh? some Pero bandit. no te lo has I arreglado. am nothing like them. Bueno, se ha puesto... Tell me about the Tevinter people you fought. The Vince sent forces to Saharan every autumn. Guess they didn't like the summer heat. We had some good fights on the beaches, standing in knee-high water, foaming red with blood. Ships on fire around us. The cities were worse. Free bit of advice. Don't let the Inquisition forces get suckered into urban combat. Why do you hate Tevinter forces so much? What makes them so bad?
It's not their Sería armies. complicado llevar a un It's their equipo a spies. Ezio y a Que mi They amorcito. bloodied Saharan year-round, killing loyalists, supporting rebels. Alam had no city administrator. Nobody would accept the position. The last 4 who held it died inside a year. Trying to conquer a country is one thing. Making it so nobody can live there, that just screws everyone. What are things like for the natives of Saharan? I remember one guy. He made these things, fish wrapped in thin bread. Nice guy. Talk to him every morning. So, one time I'm asking about his bad back, and I see he's nervous, trying to tell me something with his eyes. Next thing I know, his assistants draw knives and come at my team. The rebels had forced him to poison my food. Hostia. And then? I'd seen how nervous he was, so I hadn't eaten anything. A couple of my guys weren't so lucky. We killed the rebels. I lost 2 men to the poison, another to knife wounds. My friend who made the fish wraps died with a knife in his throat. Close quarters fight. He was caught in the middle. That is what things are like for the natives of Saharan. See you later, Bull. Nice talking with you, boss. Bueno, bebé. No sé yo si me va a gustar. I can't understand how those women in the kitchen can be awake so early after the night we had. You said we should go get some drinks and meet your company. Yeah, come on. It'll be fun. Hostia, pues mira, de no tener ninguna escena, todas de golpe. Ah, good. We're not drinking alone. How you doing, creme de la creme? Your worship, I'm so glad he has someone new to hit with that joke. Creme no está mal. ¿Cómo debería llamarte? Do you prefer Creme or Cremisius? Crem's faster. The chief's nicknames usually end up sticking. Hey, when I was growing up, my name was just this series of numbers. We all give each other nicknames under the Qun. They ever wear shirts under the Qun, chief? Or do they just run around binding their breasts like that? It's a harness, creme. Yes, for your pillowy man bosoms. Let me know if you need help binding. You could really chisel something out of that overstuffed look. ¿Qué? ¿Qué cojones? Como que... ¿Esto quién? ¿Por qué fingir ser un hombre? ¿Eso quién? Te estás diciendo a Creme. ¿Y creen cuando ha dicho que está fingiendo? Si quieres que te ate algo... ¿Qué cojones? Pero él está preguntando ya si es una mujer. Es que no sé qué preguntarle. O puedes preguntarle cuando te enteraste. Did you always know? Yes. It's not the most fortunate thing to know about yourself growing up in Tevinter, one rung above slavery. In Kunadar, creme would be an Akunathlak. That's what we call someone born one gender but living like another. Ah, And tiene hasta Kunari nombre. don't treat those Akun people any differently than a real man. They are real men, just like you are. Maybe your people aren't so bad after all. Don't get your hopes up, Creme. We still come down hard on the back talk. Anyway, here's the rest of the charges, or what's left of the rest. A lot of them went looking for stronger drinks. We've got Rocky and Skinner there, and over there are Stitches, Dalish, and Hay de Grim. todo, ¿eh? Crazy bunch of assholes, but they're mine. Were you born on the surface, or are you from Orzammar? Orzammar. I got exiled. Stupid noble crap. Also, I accidentally blew up a bit of the ship. Claro, claro. Rocky's one of our best sappers. He can take down enemy fortifications faster than a golem. I'm also working on my own version of Kunari black powder. I've almost got it. Yeah, you really don't. Why aren't you with your clan? Our keeper thought I should see the world a little. Dalish don't have Templars, so they can't have too many mages in a clan at once. Now, sir, you know I'm not a mage. That'd make me an apostate. You carry a staff, Dalish. It's a bow. A bow with a giant glowing crystal at the tip. Yes, it's for aiming. Old elven trick you wouldn't understand. Vale, que es maga. I take it you're the company healer. Yes, first time I ever picked up a sword was when the blight hit Ferelden. Never put it back down. He makes a potion that'll put you right back on your feet after even the toughest fight.
It tastes terrible, though. That's because it's a poultice, sir. You're not supposed to drink it. So, how do you join the charges? Killed some people. Skinner didn't take kindly to nobles testing their new swords on the elves in her alienage. Bull took me in. Now I get paid to kill shams. This is actually really good behavior for her. She's not marking her territory or anything. Grim, is it? Grim doesn't talk much. I'm pretty sure he's the lost king of some small country, or a chieftain. Something like that. Esto sí que es un grupo. You really take in anyone, don't you? Anyone who can carry their weight in a fight. And who can put up with your bullshit, Chief? Man can beat the chargers, cause we'll hit you where it hurts. Unless you know a tavern with loose cards and looser skirts. For every bloody battlefield, we'll gladly raise a cup. No matter what tomorrow holds, our horns be pointing up. Thanks for coming by, boss. Glad you could meet some of my team. Como el mío está, como le ha dado hincapié, me gusta. Commander Cullen did good work at Adamant. Breached those walls like he'd done it a dozen times. Nice job with the demons, by the way. I wanted to talk about you, if that's all right. You know, I'm from Tevinter. Wasn't a slave, but even citizens have it rough if they're not mages. ¿No va a decir I nada was a nuevo? soldier, but women joined the ranks under a different program. When they found out I was passing, it got ugly. I ran, met Bull near the border, and ended up here. Not a life I'd wish on everyone, but it'll do. Hostia, me interesa la última. What's Tevinter like for a citizen? Someone who isn't a slave or a mage. I'm of the Separati, citizens who aren't mages. Mages are in charge and everyone knows it. ¿Qué A de- wealthy merchant can have an easy life. ¿Qué de A los low-end magos? will just try to stay out of Es de slavery. Winter. My Lo father ha was a dicho, pero tailor. él no es mago. I joined the army after the Imperial slaves drove him under. Es como en Harry Potter, que How son... did slaves drive your family out of business? My father made shirts, aprons, that kind of thing. Nothing fancy. One of the magisters had a pet project to prevent the poor from dying of cold in the winter. Nice, right? He had Imperial slaves making simple peasant clothes and selling them for almost nothing. That magister's nice idea put out slave-made clothes at prices my father couldn't match. Who'd buy goods made by slaves knowing they'd be hurting a citizen's business? People with enough money for a new shirt or a loaf of bread, but not both. My father sold himself into slavery. He's one of the Servus Publicus, the Imperium-owned slaves now. Why did you decide to live as a man? I didn't decide anything. I've been like this my whole life. My parents wanted me to marry up. They tried to find me a nice merchant's son. Every day, put on a dress, look into my father's shaving mirror, and just hate myself. Con más. Interesante, cambiarías con magia. Hostia, es que me interesan los dos, tío. If you had the chance to use magic, would you change all the way? What? No. I don't want any magic like that within 10 yards of my body. When I was younger, I don't know. Everyone has silly dreams. In Tevinter, dreams like that get you killed. Bull helped me make a good life. Nice armor and a well-placed sock, and I'm happy. Mira qué pensó en tu familia, lo tiene. How did your family react when you started? My mother wanted to throw me out. She said if I didn't marry well, I was dooming the family to slavery. She was happy to take the money I set as a soldier, though. Not that it mattered in the end. My father. When I was little, he'd angle his mirror down so I could pretend to shave, just like him. He never said anything, but I think he knew. You said you left Tevinter when they discovered Curioso. your secret. Lo de que Women are allowed to serve, el but madre only no in la certain acepta y el ranks and padre sí. disciplines. I was up for promotion, but the healer I'd bribed to sign off on my physical had to tend to a sick magister. When the replacement healer saw what was or wasn't in my paths, he made threats. It was slavery or death, so I knocked him out and ran. I'm surprised you escaped from the Tevinter Imperium so easily. It's not like I lived in Minrathas. I was in Trevis, not far from the Navaran border. It helped that I was being chased as a deserter, not a runaway slave. Slave hunters only get paid for what they catch. They're efficient bastards. It's against the law to pass as a man. It's a crime to lie on an imperial application for service. Would have been a heavy fine or slavery. For 10 silvers, the healer said he'd tell the Tribune I was sick in the head.
Some pity for the mad little girl. That was when I hit him. I'd served for a few years. I was good at hitting. We'll talk later. Me gusta mucho, creen, tío. Me gusta mucho, mucho, mucho. Simplemente lo acepta y te lo cuenta. Good to see you, boss. Ah, hostia. I'd like to hear more about the charges. Always happy to talk about my guys. What do you want to know? Joder. What are the craziest jobs you've ever taken? Besides this one, there's a lot of violence between the nobles here, but that's standard. No vea, todo el mundo se ha desatado, ¿eh? Hay un montón de cosas, sobre todo Toro que hace un montonazo que no tenía nada. Something shiny. We've hunted wyverns, fought through caves to find some old magical crap, even went giant baiting once. Como que cebo para un What's gigante. giant baiting? So this old guy, Comte Van Chess, has some kind of a pageant planned, but he needs a giant, which is off in some damn cave. He's got some kind of rare charm to control the giant, but no way he's going into that cave himself. So we go in, kill some spiders, find the giant, and wake it up. It attacks us because, of course, it does, and we let the big bastard chase us outside where Van Chess is waiting. That was actually your plan? To let a giant chase you? Yeah, we had to stay out of reach, but close enough that it wouldn't give up. It was tricky. Good news is the giants are slow. Long as my guys ahead could clear out the spiders, we were fine. Bad news is the giant spiderwebs slow you down a bit more than you think. But at least Comte Van Chess got his giant for the pageant. Turned out that charm was a phony. Giant ate the poor guy alive. It's okay, though. We still got paid. How did you start the group? It's easy to make a name for yourself as a merc when you're a head taller than most folks. I spent a year or two working for Fisher's Bleeders, but their captain was crap. Figured I could do better. The best folks in the Bleeders agreed with me, so we split off. No sé lo que es cindir. I imagine Fisher Es cindir. He came at me. I snapped his sword in half, and we talked things out over drinks. You have people from plenty of different backgrounds in your group. Yes, well, when you're in Orlais and you look like me, you can't be picky about who you take in. A lot of them got turned away from other companies that didn't want a knife here, or a crazy dwarf. Their loss. You get my back in a fight and carry your own weight, you're good with me. I'd like to know more about Krem. He's a good soldier, and a better second in command. The troops need someone to complain to when I'm being a hard-ass. He's good for that. You don't have a problem with him being from Tevinter? Nah. But you hate the Vince? Sure, but he's not a Vint. He's just Krem. Me gusta. I can get worked up about a group or a nation just fine, but people, it's too much work to hate them one by Cierto. one. You don't have any problems with him being a woman? He's not a woman. Look, I've got horns, you've got pointy ears, and those freaky big elf eyes. We're probably not the best people to go around deciding what's normal. No, yeah. Krem's a good man. I don't give a nug's ass that it's a little harder for him to piss standing up. See you later, Bull. Nice talking with you, boss. Me gusta mucho, ¿eh? Es pro LGTB. Me gusta mucho. Su manera de pensar está de puta madre, tío. Bueno, vamos a ver lo que dice la cera. Oh. Heard what went on in that Fade thing. ¿Qué hace ese tío ahí? Went on. Can't even start to believe that business. Uf, pues no sé lo que es. I think a lot of people are having trouble with what Bueno, es went verdad, on Cera le there. preocupa a la gente, es People verdad. going on about visions and piss when real people are gone. Dead, probably. Alistair, yeah? There's hearts breaking somewhere. And in trade, a busted down bunch of wardens. And they're always weird. Usually, bad stuff happens first, so you're glad when the hero shows up. But wardens are the wrong way round. They're the good thing that means a bad thing is about to happen. Like in Denerim, when the Blight ended. Ah, me importa que sean útiles, ¿qué recuerdas? A lot happened in Denerim. What did you see? People Lo que no talk entiendo que hace about ese tío en la this one habitación. warden. Estaría hablando There con was a Cera. big fight and they died, or I don't know. Maybe they didn't. The hero of Ferelden? You forget the hero of Ferelden. That was ages ago. 10 years. I was playing with small painted boxes and burying stuff I stole. I remember more people cringing about magic than blight. Wardens were an excuse for your stuff to go missing.
Blackwall's nice, though. Different from the adamant ones. Need more like him. Este momento te digo una cosa. Me ha hecho gracia. You again. Amor, espera. ¿Qué? Me ha hecho gracia porque tu inquisidor es un fanboy del héroe diferente. Pero un fanboy, ¿eh? Inquisitor. Inquisitor. Your wish is something. Are things playing out the way you expected? Cassandra laid it out, right? You're the big hat now. Gonna make everything the way it should be. The praying's nice, I suppose. Coryphe's bit, though. Shite. Pues nada. I'll be back if I need you. Go on. Solas es súper difícil. Como no seas ciego de saber las cosas que le gusta, es que no veas. Me ha hecho mucha gracia. Tu inquisidor es el héroe diferente. Te olvidas del héroe diferente. No. Hostia. But you like demons. I enjoy the company of spirits, yes, which is part of why I do not abuse them with bindings. It isn't abuse, if I ask. Not always true. Also, I do not practice blood magic, which renders this entire conversation academic. He won't bind me. He's a mage and he likes demons, but he won't help. ¿Qué pasa? Como si fuera un niño. Want Solus to bind you? So I'm safe. ¿Qué? If Solus won't do the ritual to bind me, someone else could. Will. Like the Warden Mages. Tiene miedo. I'm not me anymore. Walls around what I want. Blocking, bleeding, making me a monster. A mage using blood magic could conceivably do that to any one of us, human or demon. You should ask Solus to bind me too. And then someone can bind him. ¿En serio? Ya había otra opción, ¿eh? Pero no se ha quitado. Pero bueno, ya daremos con algo. Nosotros te protegeremos, venga. We'll find a way to keep you safe without binding you, Cole. I have a suggestion, if Cole is ready to listen. I recall stories of amulets used by Raveni seers to protect spirits they summoned from rival mages. A spirit, wearing an amulet of the Unbound, was immune to blood magic and binding. It should protect Cole as well. The resources of the Inquisition could be used to find such a talisman. Good. They will not take me. Joder, cualquier cosa que dijo no le gusta, tío. Pero tampoco me voy a andar con pies de plomo, ¿sabes? Mala mierda. Es que tampoco me voy a hablar con pies de plomo. Habla otra vez con Cole. Para que este tío... No, pero tenemos que hacer lo del... ¿Esto de aquí es para Akule? Sí, te puedes llevar para Akule. Ah, después hablaré con Blackwall. ¿Qué coño? Por un solo personaje que tenga que andarme con pies de plomo, ¿qué dice, tío? Que yo tampoco voy a estar ahí con gilipolleces. Tampoco lo ha desaprobado un poco, tampoco mucho, ¿eh? Que estoy harto que lo desapruebe todo. Ahora estará con el mono. Ah, no, no está con el mono. Close all you like. I have this one. Are you sassing me, Commander? I didn't know you had it in you. Why do I even... Inquisitor. ¿Qué pasa? Leaving, are you? Does this mean I win? Please don't stop on my account. All right. Your move. You need to come to terms with my inevitable victory. You'll feel much better. Es la primera vez que ver esta escena. Because I just haciendo el won. romance de Cole. And I feel fine. ¿Ha ganado? Sí, Cole. Don't get smug. There will be no living with you. I should return to my duties as well. Unless you would care for a game. Prepare the board, Commander. Hostia, no As me a acuerdo de esta child, I escena. played this with my sister. She would get this stuck-up grin whenever she won, which ¿Tenía was una hermana? all the time. Sí. My brother and I practiced together un for hermano. weeks. Oh, the look on her face the day I finally won. Between serving the Templars and the Inquisition, I haven't seen them in years. I wonder if she still plays. You have siblings? 2 sisters and a brother. Where are they now? They moved to South Reach after the Blight.
I do not write to them as often as I should. Ah, it's my turn. Juan limpio, venga. All right, let's see what you've got. This may be the longest we've gone without discussing the Inquisition, or related matters. To be honest, I appreciate the distraction. You can't be serious all the time. Well, maybe you can. I believe this one is yours. Well played. ¿Y la sonrisa esa? Y luego aquí ahí tienes parte de conquista si tú quieres. ¿En serio? Sí, claro, de un evento de que puede aumentar tu conquista con Kulen. At your service. Escola bien. Is there anything I should know? I'd gotten used to mages disliking me on principle. Vivienne's views on Templars are surprisingly traditional. That's all for now. I'm sure you have other matters to attend. Piedad de templar, hijo mío. Bueno, vamos con nuestro amigo. Joder, trompado. Not now, sister. I know. Miedo me da. ¿Ya está? No puede ser. ¿Dónde está? ¿Ah? Ah, está ahí. Ah. Está cortando madera. Someone I knew once described adamant to me. Adamant is, and always will be, the Order, he said. A guardian on the edge of the abyss. The lone soul that stares into oblivion and doesn't waver. That's what Warden Commander Clarel tried to be. Well, they all tried to be. None of the Wardens we saw wavered. They gave their lives willingly. They died for us. And Corypheus twisted their sacrifice to make it his own. Por eso lo combatimos, ¿no? And that's why he has to die. You'll get no argument from me. There's no one to blame but Corypheus. Even Clarel's intentions were righteous. Her desire to protect was so great it led her astray. It's not right. To want to do good, to be good, and have that turned against you. You can't expect everything to go well all the time. No. But we still have to try, don't we? Even Clarel. She had to try. It's not the armor or the trappings of the Order. It's not the... joining. At the heart of it, all a Warden is a promise. To protect others, even at the cost of your own life. No te sabes llevar bien con Blackwater. Bueno, me da igual, ¿qué más da? Tampoco es... Pero vas guardando. Inquisitor? Ah, pues mira. What do you think of the Inquisition? I just know that you could shake this world to its foundations if you willed it. We should return to our duties. As you wish. You are, after all, in charge. ¿Quién queda? Josephine. Ah, Josephine, correcto. Y Vivienne. Y Vivienne. Pues tu marido no te va a decir nada más, ¿no? Oh, de Diana. Sí, claro, no hemos hablado desde la Divina Justina. Inquisitor, I have been thinking. You remember everything now, yes? The explosion at Haven, the Fade, escaping the breach. In your report, you said Justinia was with you. But only you emerged in the end. Why? Why were you the only survivor? Tuve que salvarme yo, ella me salvó. She knew it was either her or me.
And she wanted me to live. Of course. Of course she did. That's just like her. Her message to me. I failed you too. I'm not sure I understand what that means. Did you say anything else? Anything at all? Please, if you remember. Y lo siento. I'm sorry, Liliana. That was it. There are no answers in the fate. Only illusions. A warped mirror. Justinia has never failed me. I was her left hand. Now she's dead. I failed her. Creo que no has comprendido el mensaje que te ha dejado, pero bueno. I expected the hero of Ferelden to be at Adamant, but he was not with the other wardens. He studied the Blight after killing the Archdemon, and may know something that could help us. If you like, I can have agents look for him. ¡Coño, claro que sí! That sounds like a wise choice. I'll make preparations in the war room. Now, was there anything else? Anything I should know? I've nothing to report at the moment. I'll leave you to your work. ¡Coño, claro que sí! Pero vaya. Pero sin pensármelo. ¿Dónde estaba la amiga? En una de las puertas. Dame ahí una. En una de las puertas. Todavía no he hecho la misión que ella me tiene pedida, así que no creo que me quiera decir nada. You walked physically through the Fade. Please tell me what you remember. La de Vía la Divina, mi pasado fue la mejor. I had visions. Echoes of what happened to me the first time. The Divine was there, or something like it. Manifestations of your own mind, perhaps? Or external memories awakened by your presence? I suppose there's no way to tell. Qué pija, tío. Tiene la pedazo cama, el vinito, la pluma. Since the Magisters assaulted the Golden City. Y lo hacías como otro. I'm positively envious right now. Bueno, podría hacer peor. Ah, mira, ahí está arriba. ¿Lo ves? Bueno, pues solas. El juicio ya lo haremos mañana. Porque aquí hay... Este es el juicio, ¿no? Vamos a hablar con esta tipa. A ver lo que nos dice. We've an interesting development in Ah, pues muy bien. A petition from citizens of Val Royeaux. Ah. They wish to know what Andraste said to you in the Fade. They think she spoke to me. Even Liliana can't trace the rumor's origin. It may be expedient to respond to those asking for Andraste's words. Diles que hablen. It's not Andraste who saved me. Few people outside Skyhold know it was Divine Justinia who delivered you from the Fade. You could attempt to tell Val Royeaux citizens the truth, though it may not be as inspiring as they hope. Su nombre. No le digas nada. Andraste nos ama a todos. Dile que hablo en su nombre. Dile que no fue Andraste. Joder, pues no sé. A ver, es la plebe, ¿no? Bueno, la plebe. No, al revés. Son los nobles. Los nobles. Andraste nos ama a todos. Venga, ya está. Me cago en tu puta madre, Chuchi. Ha vomitado el perro. Bueno, íbamos a terminar. Pues no sé por qué, pero justamente la de Zonueva. Hay que ver, hay que ver. Tell these petitioners Andraste said she cares for us always as she walks by the Maker's side. A fine sentiment. We will have it proclaimed in Val Royeaux. Y sigue vomitando en la cama. Menos mal que nos vamos ya, gente. Menos mal. 39 horas llevamos, tío, en el juego. 39 horas. Es verdad que hemos avanzado bastante, ¿eh? Es verdad que hemos avanzado, pero bastante. ¿Y ahora? Se va fuera de la cama. Vale, ¿qué tenemos? La concentración maestra para los niveles 3 no es, hay cabezas de enemigos más fuertes, no es descabellado, ¿eh? Sí, no, podrías hacerlo ya. Y ya después O más más adelante pociones de diagrama y cosillas. También es verdad que más adelante, secretos, creo que era. No.
Los enemigos de estudio, eso te da una pecha experiencia de golpe, más adelante. Pero por ahora yo creo que la concentración maestra es muy importante, gente. Es muy importante. El nivel 3. Y ya vamos a terminar con esto. Tenemos unas cuantas cosas nuevas, ¿eh? Sí, tienes que lo de Cole y lo del héroe de Ferelden. Vale, reparaciones. ¿Sí? Contactar con la leyenda. Duro problema en el feudo. Obtener el amuleto para Cole, me gusta este. Un adinerado noble que conozco posee una colección privada que incluye joyas. Dudo que echen falta una pieza. Mis contactos dicen que los amuletos son muy apreciados, pero por lo que nos dejarían para proteger... ¿Qué? Pero que nos lo dejarían para proteger la brecha. Que dejárnoslo. Prefiero que sea para siempre, más que dejárnoslo, más que un préstamo, ¿sabes? No creo que echen falta, no creo que lo echen falta, la verdad. ¿Qué más tenemos? ¿En serio? Justamente Leliana. La reparación está claro que tiene que ser culen. Podemos enviar efectivo para que hagan las reparaciones, así que será que es satisfecho. Puedo organizar pago por las reparaciones. ¿Será necesario solicitar un préstamo? Nah, tontería de préstamo. Prefiero culen. Vale, este era culen. ¿Qué tenemos nuevo? ¿Qué puedo hacer esta? Recursos. Oye, proteger al Val. Nadie en todo el mundo mejor que los guardias grises para enfrentarse a los genios tenebrosos. Esta es su ocasión para lucirse. Me gusta pues culen. nada. Recursos. Esclavos enanos. No tengo que pensar. ¿Qué pasa aquí? Los agentes de Inquisición sospechan de que detrás de las turbas de los agentes venatori pretenden hacerse con los artefactos del colegio. Envía fuerzas para que ocupen el colegio. Podemos proteger a los inocentes y recuperar cualquier objeto de utilidad. Debíamos enviar agentes que evacúen el colegio. Que los evacuados vayan al feudo celestial con sus artefactos. Este me gusta. Sí, ya está creando un colegio aquí. Usa la diplomática de Dulce de Naga. Hay que convencerlo para que interceda. Me gusta la de Diana. Alianza seguramente será. Pues bueno. Sin duda tenemos la fuerza. Es una sencilla demostración para hacerle... Puedo organizar una serie de acuerdos que nos aten un poco más que una ceremonia. Esto nos ganará interés inicial de los Turgard. Esto es los Tigwardud y esto lo es... Me gusta esta misma. La verdad que la alianza confío más en Josephine que otra cosa. Oye, esto. At your service. Pues ya está. Pues nos queda esto, gente. Ojos crueles, corazones crueles. Y no vea, de 30 de 54. Lo tonto. Y ya después, creo que ya después hemos visto... Han salido bastantes cosas nuevas. De estos dos. Es que, tío, no paran de salir cosas. Madre mía, No paran de salir cosas. Gente, es un poco... Es una hora normalita. La verdad que para nosotros está bastante bien. Lo dejamos por aquí. Lo de Cole me da un poco de cosa lo de Solas, ¿no? Ya que, coño, hostia, este de estos nuevos, ¿eh? Coño, cómo se nota que la han mejorado todo, ¿eh? Coño. No, ve chiquillo. Ahora sí, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¡No, ve! ¿Cómo se nota? Y lo de los guardias grises. ¿Cómo se nota el nivel 2, eh? Creo que el nivel 3 más adelante, creo, ¿eh? Creo que este no era el nivel final, creo, ¿eh? Creo que hay otro más pomposo incluso. Creo. Porque al menos creo que hay otro mejor que este, ¿eh? Al menos un nivel más. ¿Dónde? Que le pone la cabeza. Creo, ¿eh? ¿Y cómo se consigue eso? Avanzando en la historia. Bueno, de todas maneras, podemos mirarlo. Podemos mirarlo a ver si es verdad que mejora o no. Aquí. No ve con la llama y todo. Podemos mirarlo aquí.
Si el estandarte está justamente igual como está en el dibujo este, es que no hay más mejora. Pero yo juraría que al menos una mejora más. Estela de sangre, pero creo que no era muy bueno, 96. Daño de fuego y daño espiritual, bonus de curación. Es que el de Dorian tiene mucho mejor, ¿no? Ah, 97, hostia, pues tampoco tanto, ¿eh? Vamos a ver si tienen mejora o no. Estandarte, ¿no? Mira, ¿ves? La cabeza. Te hace falta una mejora más. ¿Qué le falta a la cabeza? Es decir, que en realidad se pone aún más pomposo. Los de Aliciano es bonito. Se pone aún más pomposo el... Oye, fabrica una armadura que sea ya digna, ¿eh? Ya después. Falta para que sea más pomposo. Yo es que me acuerdo que se ponía el feudo aún más pomposo. Me quiero recordar que había como más cosas colgando y más cosas. Pero esto más adelante. Únicamente la única manera avanza. Las historias largas, como lo del... lo de ahora, lo del velo... A vomitar. Ya está, que vomito otra vez, ya está. Al menos no lo tenemos que coger del suelo. No veo lo que ha vomitado. Hay que ver, ¿eh? Y va a seguir. Quítale la pelota al menos. Quítale lo que es a la pelota. Bilis. Bueno, ya está. ¿Habrá Eso, algo? le habrás dado carne cruda, seguro. Sí, le habré dado. Hoy le da un trocillo más grandecilla de carne. De conejo. Pues ya está, ya sabemos que los perros no hay que dársela. Gente, después de esta vomitera de los perros, lo dejamos por aquí, ¿vale? Ha estado bien, han sido unas cuantas horas. Y sigue, ¿no? Y sigue. Han sido unas cuantas horas. Lo suyo es cerrar el cuarto y cerrarlo todo, ¿eh? Porque no veo cómo voy a poner la casa. Pero como hemos empezado muy prontillo, hoy pues ha estado mejor, ¿vale? Lo dejamos por aquí, ha molado mucho la historia, hemos hecho prácticamente lo único que hemos hecho ha sido eso, porque ha sido nada más empezar el castillo y lo del velo, pero yo creo que ya hemos hablado con todos han tenido su escena. Y ya está, yo lo que lo he dicho, a ver, lo de los tronos me da un poco igual, y siempre iré al que mejor opine la gente, ¿no? En general. Por ejemplo, si hay algo que más o menos coincida con mi forma de pensar y que mejora a solas, pero empeora a Blackwall, en verdad podemos elegirlo, porque Blackwall... Es rápido de subir, es muy rápido de subir. Simplemente, coño, aún nos quedan 2 pergaminos más y Blackwall sube que no vea. Sin embargo, sola es más fácil que algo no le guste, ¿sabes? Pero tú sabes que esa visión se puede quedar inconclusa, ¿no? Bueno, ya veremos, pero espera. Así que lo dejamos por aquí, ¿vale? Lo dejamos por aquí, vamos a ver qué tal. En la que viene también un evento gordo, que es el baile. Ocurren muchísimas cosas y aparte quiero recordar que es bastante largo, sobre todo bastante largo de hablar. Es mucho de hablar, vamos a estar mucho de poca acción. Toda la acción que hemos tenido en este capítulo no lo vamos a tener en el siguiente. Y ya queda otra vez pues ahí explorando los mapas, ¿vale? No olvidéis dejar vuestra marca como guerrero, dándole a me gusta y a suscribirse al vídeo, al canal. Recordad que siempre en la descripción del vídeo está el enlace para Discord y nos vemos. Ha sido aventura. Adiós.